Una segunda oportunidad. Capítulo 5 al 8. Capítulo 5. Steve está caminando por la calle con el sombrero muy bajo. No hay ningún sonido excepto el sonido de sus pies. Max Neguns, ¿listos para usar? ¿Estás listo? Hey. ¿Estás listo para esto? ¿Estás colgado al borde de tu asiento? Reina, Kaede despidió a Kouta en el autobús con un beso, asegurándole que estaría bien. Lo saludó con la mano al salir el autobús y luego se concentró en la caza. Mirando a su alrededor, supo que no vería mucho desde la calle. Caminó un poco, observando a la multitud. Al ver un edificio alto, se metió en un callejón y saltó. Usando los alféizares de las ventanas, las tuberías y lo que sobresalía, se impulsó hasta el tejado. En el tejado, observó la calle de abajo y luego la de la esquina en busca del hombre tatuado en camiseta. Estudió atentamente a la multitud, pero no lo vio. Al otro lado de la calle había otro edificio alto. Se elevó por los aires y aterrizó en ese tejado. De nuevo, observó a la gente de abajo. Tejado a tejado, Kaede buscó por calles y callejones al hombre que había golpeado a quien ella conocía como su padre. Bajó una calle hasta el final del distrito comercial, luego avanzó una manzana y regresó por el otro lado. Empezó a pensar que se había ido, cuando lo vio salir de una pequeña tienda al otro lado de la calle. Observó su camino, se metió en un callejón y salió a seguirlo. El señor tatuador no miró atrás mientras caminaba, seguido por Kaede, que lo alcanzaba poco a poco. Entró en otra tienda. Kaede pasó lentamente, mirando hacia adentro. Estaba cobrando en la caja. Caminó hasta el siguiente callejón y esperó en la esquina, apoyada en la pared. Pasó otro minuto, pero el hombre salió y la acompañó. Ahora podía ver que tenía los bolsillos llenos. Probablemente dinero, salvo por esa cosa rara. ¿Qué estás mirando, niño?, preguntó el hombre con dureza mientras se acercaba. Kaede levantó su rostro inexpresivo y dijo: un gran vaca que está a punto de sufrir. Sí, pequeño cabrón, gruñó. Te voy a dar una paliza. Estaba bastante cerca y la gente lo ignoraba. Extendiendo sus manos invisibles, lo agarró y lo arrojó callejón abajo. Entró tras él. El hombre aterrizó, rodó, se levantó de golpe y sacó un cuchillo. Haz eso, espetó. Aunque hablaba con dureza, ella podía ver el miedo en sus ojos. Caminando hacia él, Kaede dijo en un tono tranquilo: primero te voy a estrangular, luego te romperé las piernas, luego los brazos, te robaré, luego, si aún no estás muerto, te arrancaré la cabeza. Mi jefe te pateará el trasero si me tocas. Gruñó. Kaede le resopló. ¿Y quién es tu jefe?, preguntó. Él cargó, sosteniendo su cuchillo en alto. Ella extendió una mano para agarrarlo del cuello y apretarlo, deteniendo su ataque. Le rompió el brazo que empuñaba el cuchillo a la altura del codo y lo tiró al suelo. Él forcejeó, así que ella le rompió una rodilla y luego la otra. ¿Quieres respirar?, preguntó con calma mientras lo miraba. El hombre tenía los ojos saltones y llorosos, y su rostro se ponía morado al forcejear. Ella lo soltó para que tomara aire y luego lo sujetó antes de que pudiera gritar. Tengo todo el día para torturarte, le dijo Kaede. El nombre de tu jefe. Si no lo oigo, morirás muy lentamente y con mucho dolor. Esperó a que se pusiera morado de nuevo para soltarlo del cuello. Ah. Gritó débilmente mientras exhalaba, luego respiró desesperadamente otra vez. ¿Sin nombre? Bueno, me pregunto cuánto dolor te costará desmayarte, dijo pensativa. Espera. Gritó. Ishiguro. Se llama Ishiguro. ¿Dónde está él?, preguntó ella. Buen Pat Times, él lo sabrá si no llego a tiempo. No lo harás, dijo Kaede, y lo aplastó en la garganta. Aún tengo que matarte y robarte, explicó. El hombre forcejeó desesperadamente. Ella le rompió el otro brazo y, apretando con más fuerza, le arrancó la cabeza. En los bolsillos del hombre, encontró grandes fajos de billetes. Para la factura del hospital de papá, le dijo al cadáver. Para no ser vista, subió de nuevo a la azotea para bajar a otra calle y dirigirse a la siguiente parada. El Pub Odd Times era un local de 2 plantas. Kaede entró y vio lo que parecía un restaurante normal. Un hombre al fondo estaba sentado hablando con otro junto a una puerta. Kaede se acercó. Me dijeron que viniera a ver a Ishiguro, les contó. Los hombres la miraron fijamente. ¿No eres muy joven?, preguntó uno. El otro se encogió de hombros y dijo: es un fetiche. A algunos les gusta. Señalando la puerta con el pulgar, dijo: sube. Kaede lo hizo. Subiendo las escaleras, entró en una habitación grande y abierta. Había hombres sentados con mujeres. Algunos las acariciaban. Todos la miraron.
¿Dónde está Ishiguro? Preguntó. ¿Qué carajo quieres, chico? Preguntó un hombre mayor que abrazaba a dos mujeres. ¿Ishiguro? Preguntó ella, entrando en la habitación. Sí, ¿quién envió a un pequeño necio como tú? Preguntó, lo que provocó sonrisas y risas. Había mucha gente allí. No quería testigos, así que extendió sus manos invisibles y los mató a todos de un par de rápidos golpes. Caminó hacia una ventana donde el suelo aún estaba limpio de restos humanos y sangre, y vio el callejón de abajo. Abrió la ventana, salió, la cerró tras ella y se agachó. Kouta se estaba preocupando. Estaba oscuro y no había rastro de Kaede. Había alimentado a Kanae y la había obligado a ir a su habitación. No dejaba de mirar por las ventanas, esperando verla. Pensó en llamar a la policía, pero sabía lo que pasaba cuando Kaede se enfadaba mucho. No quería que la buscaran mientras estaba de pie junto a una pila de cadáveres. Aunque no le gustaba la idea, sabía que eso era lo que Kaede tramaba. Suponía que ese hombre se lo merecía, pero aún así le parecía cruel. El único deseo de Kouta era evitar que Kaede volviera a matar, dándole la mejor vida posible. Aunque dada su naturaleza, eso era imposible. Sabía de lo que Kaede era capaz. Al menos esta vez, buscaba a alguien que se lo merecía. La puerta se abrió y Kaede entró al patio. Kouta corrió hacia la puerta y la abrió de golpe para recibirla. Kaede se acercó con cara de pocos amigos. Se abrazaron. Me alegra mucho que estés a salvo, dijo, abrazándola. La atrajo hacia adentro y cerró la puerta con llave. Sin mirarlo, preguntó, Kouta, ¿podemos dormir juntos esta noche? Necesito estar cerca de ti. Kaede estaba triste. Tal vez por haber matado a ese hombre. Él le acarició el pelo y dijo, claro. Podemos acurrucarnos también, si quieres. Sí, por favor, susurró. Sin decir una palabra más, Kouta rodeó a Kaede con el brazo y la guió escaleras arriba. Cuando la llevó a su habitación, ella le tomó la mano y lo acogió. Sacó un puñado de yenes de sus bolsillos y se desnudó delante de él. Kouta hizo todo lo posible por no mirar y tomó su ropa para ponerla en el cesto de la ropa sucia. Por suerte, llevaba un camisón cuando regresó. Lo acompañó a su habitación. Él la dejó meterse primero en la cama, luego se deslizó a su lado y los cubrió. Kaede se giró hacia él y lo abrazó con fuerza, hundiendo la cabeza en su hombro. Él le acarició la espalda con movimientos largos y lentos para consolarla. ¿Me odias ahora? Preguntó en voz baja. Kouta frunció el ceño. ¿Por qué te odiaría? Preguntó. Maté gente esta noche. Kouta le levantó la barbilla suavemente para que lo mirara. Kaede, nunca podré odiarte. ¿Te gustó lo que hiciste? Quizás no, pero hiciste lo que creías correcto. Por favor, recuerda que así es como te encontraron los hombres malos, siguiendo a quienes mataste, así que, por favor, no lo vuelvas a hacer. Le hicieron mucho daño a papá, dijo. No podía dejar que se salieran con la suya. Lo sé, asintió, y la besó. Pero quizás deberíamos hablar sobre qué hacer si la situación se vuelve a presentar. Preguntó. Kaede asintió. Mirándolo con ojos llorosos, lo besó de nuevo. Se besaron un rato. Kaede recordó haber visto a esos hombres acariciando a las mujeres y dijo, oye, Kouta. Si quieres hacer algo conmigo, no hay problema. La conversación de su padre con él le vino a la mente. Cariño. No creo que estemos listos para eso. Tenemos mucho tiempo para hacer lo que nos apetezca, ¿de acuerdo? Te quiero y quiero lo mejor para ti. Kaede asintió y se acurrucó de nuevo en su hombro. Qué bien, dijo. Es muy bonito, asintió. Luego preguntó, ¿qué pasa con todo ese dinero? Es para pagar la factura del hospital de papá. Por la mañana, contaron el dinero que Kaede había recibido. 769.000 yenes. Al ir al hospital, Kouta y Kaede encontraron que la oficina de finanzas estaba cerrada. Al subir a la habitación de Junso, notaron que se veía un poco mejor. Tenía algunos puntos de sutura en la cara y sus ojos aún se veían mal, pero al menos podían verle la cara completa. También tenía una venda alrededor de las costillas. Las noticias de la mañana hablaban del brutal asesinato de un hombre sospechoso de ser un yakuza. La televisión lo anunciaba como el inicio de una posible guerra de bandas. Buenos días, papá, ¿cómo estás? Preguntó Kouta al entrar. Junso los miró fijamente. Buenos días, Kouta, Kaede. ¿Se están besando bien? Estamos bien, le aseguró Kaede. ¿Sabes cuánto tiempo estarás aquí? Hasta mañana, dijo Junso. Los médicos quieren asegurarse de que estoy bien para irme a casa.
Recogimos dinero para las facturas, dijo Kaede, y miró la foto del hombre asesinado en la televisión. Con una sonrisa burlona, dijo, fue donado. Junso la miró, luego el televisor, y luego a ella otra vez. Kaede, no sabes nada de ese asesinato, ¿verdad? ¿Qué sabríamos nosotros? Preguntó Kouta encogiéndose de hombros. Junso miró a Kaede. Kaede se asomó para ver que no había nadie cerca y luego dijo, no iba a dejar que se saliera con la suya con lo que te hizo, papá. Junso la miró boquiabierto. Ese hombre quedó destrozado. Exclamó con un jadeo. Kaede se encogió de hombros. Entonces, papá, dijo Kouta para desviar el tema, ¿seguro que mañana saldrás? Probablemente, dijo, mirando a Kaede. Sabes, hay un montón de gente. Buscarán venganza, dijo con firmeza. No, no lo harán, confía en mí, le dijo Kaede. En la televisión, la presentadora dijo, tenemos más noticias de última hora. La policía se encuentra en la escena de un crimen en un supuesto escondite de la Yakuza. Los informes no son claros, pero por el momento se han extraído 16 cadáveres, y parece que aún hay más dentro. La policía en el lugar se niega a hacer comentarios sobre lo sucedido. Kaede inclinó la cabeza hacia el televisor y dijo, ¿ves? ¿Los mataste a todos? Preguntó Junso débilmente. Lo sé todo sobre los abusadores, papá, respondió ella. Estos no eran más que abusadores adultos. Los abusadores no paran a menos que les hagas parar. Querido Kami. Suspiró Junso. ¿Podemos dejar de hablar de esto, por favor? Rogó Kouta. Kaede bajó la cabeza y dijo, si estás enojado, papá, lo siento. Tuve que soportar acosadores durante mucho tiempo. No dejaré que eso le pase a mi familia. No estoy enojado, estoy impactado. Dijo Junso. En lugar de añadir que no debería estar matando gente, dijo, hablaremos de esto en casa. Sin saber qué más decir, preguntó, ¿cómo está Kanae? ¿De verdad están bien en casa? Sí, papá, dijo Kouta. Mantenemos la casa limpia, preparamos la comida y nos acostamos a tiempo. Estamos bien. Junso giró la cabeza hacia Kouta. Bueno, agradezco que hayas venido a verme, pero deberías irte a casa. Kanae está sola. Kouta y Kaede se despidieron y se fueron. Junso yacía en la cama, con la mente dándole vueltas. Kaede tenía manos invisibles. Por la descripción del cuerpo del hombre que lo había golpeado, eran increíblemente fuertes. Rápidas también, si hubiera aniquilado a toda una guarida de yakuza. Esos tipos llevaban armas. Mientras escuchaba la televisión, un reportero afirmó que nadie en el restaurante de abajo se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que el techo empezó a gotear sangre, y el hombre que subió a investigar encontró cuerpos mutilados y destrozados por todas partes. La gran pregunta era cómo pudo haber ocurrido semejante masacre sin que nadie oyera nada. Junso se dio cuenta de que para alguien que la enojaba, Kaede era extremadamente peligrosa. De camino a casa, Kouta intentó recordar cosas de su vida anterior para evitar que volvieran a ocurrir. Sabía que Kaede había matado antes, pero no cuándo ni dónde. Solo tenía la sensación de que Kamakura era un mal lugar, y si Kaede alguna vez iba allí, moriría. Pensando en el festival, lo único que recordaba era el que habían asistido este verano. ¿Había habido un segundo festival? Los recuerdos de su vida anterior se desvanecían. Eso lo asustaba. ¿Acaso no los usaba para protegerlos del peligro? Si no sabía cuál era el peligro, ¿cómo podría evitarlo? Al mirar a Kaede que caminaba a su lado, no recordaba su aspecto. Solo conocía a la Kaede que estaba allí con él. La amaba con todo su corazón y sentía que la conocía de siempre. La mano que sostenía le sentaba bien con los dedos entrelazados. La sintió caminar a su lado, como si allí fuera donde debía estar. Pareces preocupado, dijo Kaede. Kouta asintió. Ni siquiera sabía por qué. Kaede, no volvamos nunca a Kamakura. Siento que nos pasará algo malo si lo hacemos. Kaede lo miró fijamente. ¿Qué no sabes? Preguntó. Kouta negó con la cabeza y dijo, no. Es, solo para nosotros, es un mal lugar. Me dijiste que vivíamos antes. ¿No te acuerdas? Preguntó. No puedo. Solo sé que debemos permanecer juntos y alejarnos de esa zona, dijo con sinceridad. Está bien, entonces no volvemos allí el año que viene, dijo, proponiendo una solución sencilla. Kouta esperaba que fuera así de sencillo. Subieron al autobús y se dirigieron a casa. Pensando en cómo hacer que Kaede se sintiera mejor, dijo, ya lo sé. Todavía tenemos helado en el congelador. ¿Quieres uno cuando volvamos? Preguntó alegremente. Kaede lo miró fijamente. ¿Helado?
Preguntó, preguntándose de dónde había salido esa idea. Sí, el helado lo mejora todo. Proclamó, sonriéndole radiante. Kaede se echó a reír ante la ridiculez de sus palabras. Apoyándose en él, rió con ganas y lo abrazó. Que Kouta encontrara la manera de hacerla sentir mejor. El domingo por la noche, Jusno llamó a Kouta para avisarle que se quedarán en casa y no fueran a la escuela por la mañana. También le aseguró que el médico le daría el alta y que debería estar en casa al mediodía. Esa noche, Kaede se durmió en su hombro mientras veían la televisión en el sofá. Se veía tan tranquila que Kouta no quería molestarla. Lentamente se acurrucó y la tumbó boca abajo, luego le levantó las piernas y la tapó con la pequeña manta del respaldo del sofá. Ella agarró su camisa y con voz soñolienta murmuró: Kouta, manténme abrigado. Kouta salió y la abrazó. Kaede se envolvió en su cuerpo. No quería quedarse allí, pero se estaba cansando. Apagó la tele y se acurrucó para dormir. El médico examinó a Junso por la mañana y decidió que se curaría. El personal del hospital pidió un taxi, y aunque Junso caminaba bien, lo llevaron en silla de ruedas para que lo esperara. También le dieron la factura de la hospitalización y del médico. 650.000 yenes. ¡Qué hotel tan caro!, refunfuñó Junso mientras miraba la cuenta camino a casa. Pensando en el dinero, se dio cuenta de que ese cabrón también le había robado. Conductor. Cuando lleguemos, ¿puede esperar unos minutos? Tengo que entrar a buscar dinero. Claro que sí, parece que lo has pasado mal, le aseguró el conductor. El conductor se detuvo justo frente a la casa. Junso salió a trompicones, notando que le costaba mucho salir del taxi que entrar. Le dolían mucho las costillas. Entró cojeando y descansó un momento. Oyó ronquidos. En la sala, encontró a Kouta y Kaede en el sofá, tapados. Kouta estaba a punto de caerse del borde, con un brazo colgando. Kaede estaba bien abrigada, con la cabeza sobre su hombro. No me sorprende, dijo Junso con un suspiro. ¿Papá? Preguntó Kanae al aparecer en la puerta. Al verlo por primera vez después del fin de semana, exclamó: ¿Qué te pasó? Su grito despertó a Kouta. Abrió los ojos de golpe y vio a su padre junto al sofá. ¡Gah! Gritó. Intentó liberarse y terminó desparramándose junto con Kaede en el suelo. Desenredándose, Kouta y Kaede se pusieron de pie, con el rostro rojo. Nos quedamos, dormidos viendo la televisión, ofreció Kouta. Lo sentimos, papá. No lo decíamos en serio. Respondió Kaede. Junso se limitó a sonreírles. Tengo que pagar el taxi, pero me robaron. ¿Me prestas algo de tu paga? Yo voy. Anunció Kaede. Saltó el sofá, se deslizó junto a Kanae y subió las escaleras corriendo. ¿Te ves un poco mejor, papá?, dijo Kouta. Ajá, papá. Anoche, Kaede estaba muy molesta, y yo, se detuvo cuando Junso levantó una mano. Está bien, hijo. Al menos no estabas en la cama con ella otra vez, dijo Junso, lo que hizo que Kouta se sonrojara con culpa. Un golpe sordo anunció que Kaede había aterrizado al pie de la escalera. Junso notó el fajo de yenes en su puño. Vuelvo enseguida, dijo, y salió corriendo. ¿Ha estado ahorrando su paga?, se preguntó Junso en voz alta, notando que tenía mucho dinero en el puño. Kouta se rascó la cabeza. Lo contamos, Kaede tiene 750.000 yenes, dijo Kouta tímidamente. Cuando Junso lo miró fijamente, Kouta se encogió de hombros y dijo: dice que es para pagar la factura del hospital. Gracias a Kami por los pequeños favores, pensó Junso. Cuando Kaede regresó, Junso le agradeció por pagar el taxi y le prometió devolverle el dinero. Adolorido, se sentó en el sofá a descansar. Kaede no solo le dijo que no lo aceptaría, sino que fue a buscar el resto del dinero y se lo dio. Papá, ¿esto cubrirá tu factura del hospital?, preguntó Kaede. Y algo más, dijo con aire ausente. Quería preguntarle de dónde había sacado todo ese dinero, pero temía lo que pudiera decirle. Contó lo suficiente para la factura del hospital y le devolvió el resto. Quédate con esto, dijo. Gracias, sonrió Kaede. No, gracias, Kaede, le dijo. Asintió con la cabeza, mirando el sofá a su lado, y dijo: Kaede, siéntate. Kaede lo hizo y se sentó a su lado. Junso puso orden en sus pensamientos y dijo: Kaede, sé que hiciste lo que creías correcto. No puedes andar matando gente, eso está mal. Además, la policía te buscará, y eso nos traerá problemas a todos. Por favor, prométeme que no lo volverás a hacer. Kaede bajó la cabeza para mirarse las manos en el regazo. Mientras se observaba jugar con los dedos, Kaede dijo con humildad: no puedo hacer eso, papá.
Kouta también me lo pidió. Puedo hacer todo lo posible por evitarlo, y como dijo Kouta, podemos hablar de otras maneras de arreglar las cosas, pero no puedo prometer nada porque podría romper esa promesa algún día. Lo siento mucho, papá. Al menos eres honesta, y eso te hace honorable, Kaede, dijo Junso con un bufido. Sintiendo un dolor agudo en las costillas, Junso hizo una mueca y sacó los analgésicos que le habían dado en el hospital. Kouta, ¿podrías traerme un vaso de agua? Claro, papá, respondió Kouta y fue a la cocina. Papá, ¿me odias ahora? Preguntó Kaede con dulzura. Junso le frotó el cabello y dijo en un tono ligero. Au, nunca podría odiarte. Eres mi pequeña niña. Feliz de no estar en problemas, Kaede se inclinó y lo abrazó. ¡Gaaa! Gritó Junso de dolor. Junso envió a los niños a la escuela al día siguiente. Llamó al trabajo. La oficina estaba limpia y los subgerentes le estaban haciendo horas extra. En lugar de obligarse a volver al trabajo, decidió quedarse en casa y recuperarse. Ni Kouta ni Kaede lo dejaron hacer casi nada. Prepararon la cena solos y, aunque un poco crujiente, no les fue nada mal. Estaba feliz de tener unos hijos tan maravillosos. Takami lo llamaba como de costumbre. Al enterarse de que estaba herido, prometió estar allí para ayudarlo. Se acercaban las vacaciones de otoño, así que no sería un problema. Junso intentó decirle que no era necesario, pero ella insistió. Bueno, siempre era agradable tener compañía. Kakuzawa recibió el informe de la masacre en el Pablo Optimes. Tenía la esperanza de que fuera algo, pero el incidente se registró como parte de una guerra de bandas que la policía estaba investigando. El nuevo miembro de su equipo, Kurama, buscaba ser uno de los buenos. Estaba ansioso por enviar a Kurama, pero aún no sabía nada sobre el hijo de Oshi. Sabía que este niño andaba suelto, en alguna parte. Hasta el momento, su equipo de ladrones había entrado en 4 orfanatos y no había encontrado nada. Esta búsqueda sería mucho más fácil si no fuera por esas malditas leyes de protección infantil. Capítulo 6. Ya veo, la luna mala está saliendo. Ya veo, hay problemas en camino. Veo terremotos y relámpagos. Veo malos tiempos hoy. No vayas por aquí esta noche. Bueno, seguro que te quitará la vida. Hay una mala luna en ascenso. Credence Clearwater Revival. Kouta estaba contento con el proyecto que les habían asignado para las vacaciones de otoño. Debían mostrar su ciudad con palabras o dibujos. El profesor aceptaría sus dibujos a lápiz, y mejor aún, él y Kaede podrían hacerlo juntos. Después de la escuela, fueron a la papelería y compraron 2 cuadernos de dibujo y más lápices. Con la insistencia de Kaede, Kouta decidió probar a dibujar con lápices de colores. Sabiendo lo bien que se le daba con un simple lápiz negro, estaba segura de que se le daría bien con los colores. También quería intentar dibujar ella misma. Era otra cosa que podían hacer juntos. Al llegar a casa, se apresuraron con sus tareas y se aseguraron de que papá estuviera cómodo, luego se sentaron para comenzar su proyecto. Kouta le explicó con alegría a Kaede cómo observar las formas de las cosas y cómo descomponerlas para dibujarlas con mayor facilidad. Como las matemáticas para Kouta, dibujar era un reto para Kaede. Incluso algo tan simple como una silla vacía, Kaede tenía que concentrarse mucho para que su dibujo pareciera una silla. Con la ayuda y la tutoría de Kouta, Kaede se esforzó al máximo y recibió un abrazo feliz justo antes de ir a preparar la cena. Kouta colocó su primer boceto en el refrigerador junto al dibujo que él había hecho de ella. Bueno, el dibujo no era el mejor, pero Kouta le dio un abrazo. Al igual que con las tareas domésticas, Kouta y Kaede lavaron los platos rápidamente para poder volver a su proyecto. Al día siguiente, Kouta y Kaede se levantaron temprano y salieron con sus cuadernos de dibujo para encontrar un buen lugar para comenzar. ¿Qué tal el parque?, preguntó Kaede mientras pasaban por allí. Demasiadas cosas, le dijo Kouta. Además, cuando salga la gente, será mucho más difícil. Una escena estática es lo mejor. Subiendo por una calle en la ladera, Kouta notó que el sol aún estaba bajo. La parada de autobús, con un banco y un techo, le llamó la atención. Allí, dijo, señalando. Corrió hacia allí, de modo que el sol quedó tras el techo, asomando por encima, mientras las largas sombras se extendían por la calle. Esto es perfecto, dijo emocionado. Kaede lo miró. No hay nada aquí, dijo. Sí que lo hay, dijo Kouta, señalando cosas. ¿Ves cómo el sol está justo sobre el tejado? Las sombras alargadas, y abajo está el pueblo, y esa colina de allá. Mientras Kouta le señalaba cosas, Kaede vio lo que estaba mirando.
Voy a probar los lápices de colores en esto, anunció Kouta y sacó el paquete de su bolsillo. Kaede se sentó en la acera para empezar y notó que gran parte de la vista se perdía al hacerlo. Bien, lo haría de pie. Kouta ya estaba dibujando las líneas en el centro de la calle en amarillo. Kaede lo siguió, dibujando primero la calle. Incluso cambiando de color para terminar la calle y la parada de autobús, Kouta estaba haciendo más que ella. Y su calle parecía una calle. Kouta tenía ojo para los detalles. Kaede ni siquiera vio la rejilla de drenaje hasta que Kouta la dibujó en su boceto. Kaede soltó un bufido de frustración. Mirándola, Kouta dijo, ve a tu propio ritmo, no te apresures. Ella hizo lo que le dijo. El techo que dibujó sobre el banco parecía a punto de derrumbarse. Lo borró y lo intentó de nuevo. En lugar de toda la escena y el sol, Kaede se concentró solo en la parada de autobús. Al poco rato, Kouta se sentó y se dedicó a completar con detalle todo el panorama. Kaede tenía la parada de autobús y la carretera listas, incluso la rejilla del desagüe, y se concentró en que quedaran perfectos. Sentados uno al lado del otro, terminaron sus dibujos. Mirando a Kaede, Kouta dijo, eso es bueno, Kaede. Kaede miró la escena que Kouta dibujó. Todavía a color. Comparada con la tuya, soy pésima, se quejó. No, no lo compares con el mío. Yo llevo un tiempo haciéndolo, tú apenas estás empezando, le dijo Kouta. Eso la hizo sentir un poco mejor. Después de la parada del autobús, caminaron un rato más buscando otro lugar para dibujar. Al bajar la colina, Kouta eligió un punto donde el camino descendía, perdido de vista, bordeado de casas. Kaede se frustró mucho. Veía el camino curvarse y bajar, pero en su dibujo parecía subir. Intentó dibujarlo bajando, y era aún peor. Con paciencia, Kouta volvió a explicar cómo observar las formas. Kaede, olvida lo que es, míralo y observa la forma que tiene desde aquí. ¿Ves esa casa de ahí abajo? Sabemos que es cuadrada, pero mírala, desde aquí parece inclinada hacia nosotros. Kaede entendía en parte lo que decía Kouta, pero si lo dibujaba así, pensó que quedaría gracioso. Decidió intentarlo. Esta vez, hizo lo que Kouta le indicó y, aunque fue un poco complicado, logró ubicar el camino y las casas donde debían estar. Mejor aún, el camino que dibujó parecía ir cuesta abajo. El truco de levantar el pulgar junto a lo que intentabas dibujar, que Kouta le enseñó, también funcionó bien. Al parar en un puesto de vento, Kouta se sentó, comió y dibujó lo que vio al otro lado de la calle. Tras hacer 6 dibujos, decidieron volver a casa por la tarde. Lo hiciste muy bien hoy, le sonrió Kouta a Kaede mientras caminaban de la mano. Mi primer dibujo fue un desastre. Este es tu primer día, hiciste algunos muy buenos. Los tuyos son muy buenos, le dijo Kaede. Quizás consigas trabajo como artista cuando crezcamos. ¿Qué quieres ser cuando crezcamos? Preguntó Kouta. Kaede respondió con lo único que sabía, vivir contigo. No quiero que nos separemos nunca. Compartieron una sonrisa. Al entrar en la casa, Kouta le abrió la puerta a Kaede. Vieron a la tía Takami bajando las escaleras. Hola, tía Takami. ¿Viniste de visita? Preguntó Kouta. Hola Kouta, Kaede. Sí, vine a ayudar, ya que su padre no se encuentra bien, les dijo. Al ver los cuadernos de dibujo, preguntó. ¿Hicieron algunos dibujos? Sí, deberías ver lo bien que lo hizo Kaede. Esta también fue su primera vez. Presumió Kouta. En la sala, Yuka escuchó la primera vez de Kaede y pensó lo peor. Abrió los ojos de par en par y corrió hacia la entrada. Al ver a Kouta, se le echó encima y lo abrazó fuerte. Kouta, te estaba esperando. Exclamó con alegría. Takami se sorprendió por la embestida de Yuka. Kaede la fulminó con la mirada. Yuka, estás doblando mi cuaderno de dibujo, se quejó Kouta. Lo siento mucho, dijo Yuka, y se apartó. ¿Lo hiciste bien? Preguntó con una sonrisa mientras se interponía entre Kouta y Kaede, mostrándole la espalda a esta. Tomó el brazo de Kouta y dijo, ven a enseñarme. El rostro de Kaede enrojeció de ira. Los rayos láser de sus ojos eran casi visibles. Apretó los puños. Incluso los invisibles mientras los perseguía. Yuka. Dijo Takami con severidad. ¿No quieres saludar a Kaede? Preguntó a modo de advertencia. Yuka se giró y vio a Kaede justo detrás de ella. Los ojos de las chicas estaban casi rojos. Oh, hola, Kaede. Ven a sentarte con nosotras, dijo Yuka rápidamente y tiró de Kouta. En voz baja, Kaede murmuró una frase a la que se acostumbraría. Voy a matar a esa estúpida.
Descansando en el sofá, Junso saludó a sus hijos al entrar y se dio cuenta enseguida del problema que se avecinaba. Yuka estaba pegada a Kouta, impidiendo que Kade se acercara. Vaya, qué problema. Junso, querido, ¿por qué no me dejas dormir en el sofá? Yuka puede quedarse en la habitación de Kanae, ofreció Takami. Eres un invitado, Takami, dormirás en mi habitación, le dijo Junso. Obligada a estar al otro lado de Kouta, Kaede expresó su idea. Papá, deberías estar en la cama. La tía Takami puede dormir en mi habitación, ofreció. ¿Y dónde? A mitad de su pregunta, Junso se dio cuenta de lo que Kaede buscaba. Unas cuantas noches con Kouta. No, dijo con firmeza. No me importa, ofreció Kaede. Así nadie tendrá que dormir en el sofá, dijo, intentando parecer feliz. Todavía no, dijo Junso con firmeza. ¿Qué tal si ponemos a la tía Takami en la habitación de Kanae, Kanae conmigo y Yuka en el sofá? Preguntó Kaede. Si no podía acostarse con Kouta para asegurarse de que no tuviera visitas nocturnas, quería a Yuka lejos de él. Como en otra provincia. Recordando la otra noche, Kanae dijo. Yuka y la tía Takami pueden tener sus propias habitaciones si Kaede y Kouta vuelven a dormir en el sofá. Yuka se giró para mirar a Kaede con ojos láser, que le devolvieron la mirada rápidamente. Kouta retrocedió, quedando atrapado entre ellos. Queridos, dijo Takami, no tengo ningún problema con el sofá. Junso, necesitas curarte, no voy a quitarte tu cama. Junso resopló. Bueno, tenemos un par de futones de repuesto. ¿Estarías bien en la habitación de Kaede? Yuka puede dormir con Kanae, ofreció Junso. Eso estará bien, dijo Takami. Los atraparé. Dijo Kouta rápidamente para salir de la línea de fuego. Te ayudaré. Dijeron Kaede y Yuka al unísono, poniéndose de pie de golpe. Se miraron fijamente. Yuka, ¿por qué no me ayudas a poner nuestras maletas en las habitaciones correspondientes? Preguntó Takami. Yuka se desanimó. Sí, madre, dijo con un gruñido. Kaede subió triunfalmente con Kouta. Yo también puedo ayudar. Dijo Kanae y se fue con Yuka. Después de que los niños se fueron, Takami negó con la cabeza. Junso, creo que tenemos un problema con Yuka y Kaede. Parece que ambas quieren toda la atención de Kouta para ellas mismas. Tenemos un problema, sí, asintió Junso. Solo esperaba que Kaede no matara a Yuka. En el ático, Kaede encontró un futón y lo dejó caer sobre la entrada para bloquear el agujero de la escalera y mantener alejada a Yuka. Voy a matar a esa chica, gruñó. ¿Ah, Kaede? Preguntó Kouta. Captando su atención, dijo, solo estarán aquí unos días. Podemos aguantarlos un tiempo. Yuka está, un poco loca. ¿Un poco? Preguntó Kaede. Kouta, debería ser obvio para ella que estamos juntos, y aún así hace todo lo posible por sofocarte. Lo sé, y haré todo lo posible por detenerla. Pero, ¿me dejas, vale? Preguntó. De acuerdo, gruñó Kaede. Pero si intenta besarte, le voy a arrancar los labios. Kouta presentía que no exageraba. Kaede podría arrancarle los labios a Yuka de la cara. No lo hará. En cuanto pueda, le diré sin rodeos que tú y nadie más eres mi novia. ¿De acuerdo? Kaede asintió. Luego se abrazó a sí misma y dijo, Kouta, tengo miedo de perderte. No te preocupes, le aseguró. Se acercó y la abrazó, y ella le devolvió el abrazo. Ahí arriba. Hay algo bloqueando la escalera. Gritó Yuka. ¿En serio? Preguntó Kaede con sarcasmo. Soltando a Kouta, levantó el futón, lo apuntó por la escalera y lo dejó caer con un cuidado abajo. Yuka gritó y se hizo a un lado. Ratas, ella falló. Con los futones abajo y en las habitaciones, Kouta le pidió a Kaede que lo ayudara a conseguir la ropa de cama y le preguntó a Yuka, ¿vienes conmigo, por favor? Yuka asintió. Él entró en su habitación con ella. Yuka puso cara de felicidad. Sonrojándose, Yuka preguntó, ¿qué pasa, Kouta? Al ver su mirada expectante, Kouta tosió nervioso. Yuka, ¿sabes que Kaede y yo nos gustamos? Empezó. Oh, claro, dijo ella, tu padre la adoptó, ¿no? No es una adopción real, no recuerdo cómo, pero aún puede vivir con nosotros. Sí, fue muy amable de su parte acoger a una chica sin hogar, asintió Yuka rápidamente. Y qué bien que te lleves bien con tu nueva hermana. Vivirán juntas hasta que te gradúes. Probablemente más tiempo. Yuka, Kaede me gusta mucho, dijo. Yuka hizo una pausa y luego dijo. Bueno, supongo que tendrás que vivir en casa hasta que encuentres tu propio lugar. Pero eso es dentro de años.
Yuka le dio un abrazo rápido a Kouta y dijo, no te preocupes, todo está bien. Tengo que ayudar a mamá. Luego huyó de la habitación. Pero, exclamó Kouta mientras Yuka se iba. Quizás debería haber sido más directo. Salió a ayudar, sintiendo que Yuka no había escuchado ni una palabra. Desde el pasillo, escuchó a Yuka decir con orgullo, mamá, Kouta solo quería un momento privado conmigo. Fue tan agradable abrazarlo. Desde la habitación de Kaede se escuchó un estruendo. Kaede. Gritó Kanae. Lo siento, se quejó Kaede. Takami modificó ligeramente la distribución de las camas. Ella y Yuka estaban en la habitación de Kanae, y Kanae en la de Kaede. Por la forma en que Yuka se comportaba con Kouta, y por lo que había dicho en el festival al irse, quería vigilarla. Kaede estaba contenta con el cambio. Así no tendría que usar su sombrero para dormir y ocultar sus cuernos de la tía Takami. Aunque Kouta volvió a decirle a Yuka, esta vez delante de Kaede, que la apreciaba mucho, Yuka seguía pegada a Kouta como una lapa. Aunque Kaede lo pensó, no la empujó por la ventana, ni le arrancó el brazo que la rodeaba para golpearla, ni la echó de la casa. Aunque lo odiaba, Kaede sabía que Yuka era de la familia, así que se controló y no la agarró del pelo ni le estampó la cara contra el plato durante la cena. Después de cenar, Takami y Junso se sentaron en el sofá mientras los niños buscaban su sitio en la habitación para ver la televisión. Al principio, Yuka tomó una silla, al igual que Kanae. Kouta se tumbó en el suelo y Kaede se acostó a su lado. Yuka dejó la silla para acostarse al otro lado de Kouta. Al ver lo que hizo Yuka, Kaede se acurrucó contra Kouta. Yuka también. ¿Disputa territorial? Takami le preguntó a Junso con una sonrisa mientras los observaba. Junso suspiró y dijo, eso parece. Será mejor que los vigilemos de cerca. Un poco más alto, añadió. Y sé que Kaede se portará bien. Yuka también debería hacerlo, añadió Takami. La indirecta de su padre hizo que Kaede reconsiderara empujar a Yuka al suelo para alejarla de Kouta. Cuando llegó la hora del baño, Kaede se quedó un rato más, dejando que Kouta, Kanae y Yuka entraran primero. Aprovechó su turno, entró con el sombrero puesto y se lo volvió a poner al salir. Takami se dirigía al baño cuando Kaede salió con solo una bata y su sombrero. Kaede, ¿te gusta mucho ese sombrero, verdad? Kaede se giró y le dedicó una breve sonrisa. Kouta me lo dio, dijo. Nunca te he visto sin él, dijo Takami. ¿De verdad te gusta tu hermano? Con una sonrisa sincera, Kaede dijo, él es mi héroe. Cuando los niños se fueron a dormir, Takami le preguntó a Junso, nunca supe que habías planeado adoptar un niño. No lo hice, le dijo Junso. Con una sonrisa, añadió. Kouta no aceptaba un no por respuesta. Encontró a Kaede siendo acosada por unos chicos. Habían lastimado a su perro, luchó contra ellos y llevó al perro al veterinario, pero ya era demasiado tarde. Insistió en que acogiéramos a Kaede para que no la acosaran más en ese orfanato. Muy loable, dijo Takami. ¿Te va bien con 3 hijos? Estamos bien. Todos colaboran con las tareas de la casa, y después de que me lastimaran, realmente se pusieron las pilas y lo hicieron todo, dijo con orgullo. Luego frunció el ceño ligeramente. Incluso las cosas que no quiero que hagan, dijo, pensando en Kaede enloqueciendo con esos yakuza. Takami rió entre dientes. Me alegra que tengas unos hijos tan bonitos. Estoy un poco preocupado, ¿se le dañará el pelo a Kaede por llevar ese sombrero todo el tiempo? No, es de tejido abierto. Si la hace sentir cómoda, está bien. Luego bostezó. Creo que ya es hora de que yo también me vaya a la cama. Déjame acompañarte por las escaleras. Noté que te duelen un poco las costillas. A Kaede le costó conciliar el sueño. Yuka estaba en la casa. Era como si pudiera sentir a la chica, esperando abalanzarse sobre Kouta en cuanto tuviera oportunidad. Kaede dio vueltas en la cama, y luego se quedó mirando al techo. Al cabo de un rato, se quedó dormida. Kaede estaba en el pasillo. Frente a ella, Yuka se colaba con una sonrisa maliciosa. Fue a la puerta de Kouta y susurró, es mío. Se abrió el camisón al entrar. Tenía o no familia, Kaede no iba a permitirlo. Extendió las manos para agarrar a Yuka y matar a esa estúpida. Chocar. Kaede despertó de golpe al sentir pedazos del techo caer sobre ella. Sobre ella había 2 agujeros que le llovían pedazos de yeso. Había tenido una pesadilla en la que Yuka perseguía a Kouta. Sus manos habían salido y, en lugar de Yuka, se habían estrellado contra el techo. Se incorporó y se sacudió, se limpió los restos de la cara y el pelo. Kanae seguía dormida, qué bien. Eso significaba que no había molestado a nadie.
Sentada en los pedazos del techo, Kaede resopló y se levantó. Tenía que limpiar el desastre que había causado y mañana tenía que arreglar el techo antes de que papá se enterara. Se levantó y sacudió la manta y las sábanas al suelo, luego bajó a buscar una escoba y un recogedor. De camino, se dio cuenta de que no sabía cómo arreglar el techo. Los agujeros no eran tan grandes, quizás podría simplemente taparlos. Recordó el dibujo que Kouta le había hecho. Sería lo suficientemente grande como para tapar uno. Le pediría a Kouta uno de sus bocetos para tapar el otro. Al entrar en la cocina a sacar su dibujo del refrigerador, Kaede vio a Yuka sentada a la mesa frente al refrigerador. Yuka la observaba en silencio. Kaede le devolvió la mirada un momento y luego bajó el dibujo. Se fue, sin pensar en decirle nada a Yuka. Pero, claro, era la oportunidad perfecta. Se detuvo en la puerta y se giró hacia la chica que seguía mirándola. Aléjate de Kouta o lo lamentarás, le dijo Kaede, y salió a buscar la escoba y el recogedor. Yuka no había podido dormir. Había visto los dibujos en el refrigerador. Kouta dibujaba muy bien. También había dibujado cuernos regordetes en la cabeza de Kaede en su dibujo. Una vez que su madre se durmió, Yuka tuvo que bajar y mirar ese dibujo de nuevo. La luz de noche en el pasillo era suficiente para ver. Yuka se sentó a la mesa de la cocina y estudió el dibujo. Se preguntó por qué Kouta le había puesto cuernos a Kaede. ¿Era diabólica? ¿Era esta su forma de meterse con ella? Escuchó un suave golpe desde arriba, pero no le prestó mucha atención. Tampoco creía que su madre prestara mucha atención a estos dibujos. Había elogiado a Kouta por su buen trabajo y a Kaede por hacerlo también en sus primeros dibujos. Yuka no creía haber notado los cuernos. La luz del pasillo se atenuó. Yuka se giró y vio a Kaede entrar. Iluminada por la luz del pasillo, Yuka pudo ver su figura a través de su camisón y los cuernos que le sobresalían de la cabeza. Cuernos reales, tal y como los había dibujado Kouta. Kaede la miró y fue al refrigerador para quitar la foto de ella misma, como si no quisiera que Yuka la mirara. ¿Era un sueño? Yuka creyó estar despierta, pero lo que veía no parecía real. Kaede no dijo ni una palabra hasta que volvió a la puerta, con su foto en la mano. Aléjate de Kouta o lo lamentarás, dijo Kaede, y luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Yuka tragó saliva. Se pellizcó y lo sintió. No dormía. Kaede sí que tenía cuernos. Dios mío, ¿qué era? Kouta tenía que saberlo, él los había dibujado. Kanae y su tío también. Sintiendo un escalofrío, Yuka decidió volver a la cama, cerca de su madre. Por la mañana, Kaede parecía desvelada. Después del desayuno, volvió arriba diciendo que no se sentía bien. Le pidió a Kouta que la acompañara. Sintiéndose cansada, Yuka no los persiguió. Seguía viendo esos cuernos en la cabeza de Kaede. ¿Era Kaede peligrosa? ¿Acaso obligaba a Kouta a estar con ella? ¿Por eso Kouta la rechazaba? Junso anunció. Estoy empezando a sentirme encerrado. ¿Quién se apunta a un viaje al centro comercial? Kanae estaba ansiosa por ir. Dijo. Papá, ya sé a dónde ir. Tenemos que ir a la tienda a comprar algo para arreglar el techo de Kaede. ¿De verdad? Preguntó Junso. ¿Qué pasó con el techo de Kaede? Kaede tuvo una pesadilla anoche y le hizo un par de agujeros. Unos minutos después, Junso y Takami observaban el único agujero descubierto sobre la cama de Kaede. El dibujo de Kouta cubría el otro. Kaede permanecía dócilmente a un lado. ¿Cómo lo hizo? Preguntó Takami asombrada. Takami no creía que pudiera alcanzar el techo de pie en la cama. ¿Estaba Kaede saltando? Y aunque así fuera, ¿por qué no se lastimó las manos? Eran agujeros enormes hechos por los pequeños puños de Kaede. Entonces recordó algo que podría explicarlo. Junso solo preguntó. Kaede, supongo que no dormiste bien anoche, ¿no? Lo siento, papá. Iba a arreglarlo cuando supiera cómo hacerlo, dijo. Supongo que primero iremos a la ferretería, dijo Junso, mirando el agujero. Allí nos dirán cómo arreglarlo. Luego, puedes ponerte a trabajar. Te ayudaré, dijo Kouta. De camino a la ferretería, entraron y, con la ayuda del dependiente, consiguieron listones de madera, clavos y un martillo, yeso y una paleta, pintura y una brocha. Junso añadió una lona protectora para que no hicieran un desastre difícil de limpiar. Kouta también agarró una sierra de mano pequeña. Kaede pagó los materiales. Mientras todos iban al centro comercial, Kouta y Kaede volvieron a casa a arreglar el techo. A veces, la vida simplemente apestaba, pensó Kaede. Pero claro, eso mantenía a Kouta alejado de Yuka.
El sexto orfanato que el equipo de ladrones allanó dio en el clavo. Kakuzawa llamó a Kurama para ver qué habían encontrado. Kakuzawa dejó la foto de Kaede en su escritorio para Kurama y dijo con tono serio. Se llama Kaede, era una Diclonius. Ya tiene 10 años. No han podido encontrar su dirección. La persona que la adoptó se llama Kikumura. Debería estar registrada en algún lugar de la zona. Encuéntrenla y tráiganla aquí. Usen pistolas eléctricas, es la única manera de asegurar su muerte. La pregunta inmediata de Kurama fue, ¿qué hizo? No se trata de lo que hizo. Se trata de lo que es capaz de hacer, declaró Kakuzawa. Los Diclonius tienen vectores, energía que emana directamente de sus mentes. Pueden cortar a una persona por la mitad y detener balas. Necesitamos estudiarla y descubrir cómo puede hacerlo. Kurama miró la foto y se subió las gafas. Si conseguimos el permiso de sus padres, quizá podamos conseguir su cooperación. Idiota. Los Diclonius no cooperan. Matan, se esfuerzan por evitar ser capturados. Su madre mató a 22 policías y a las SDF antes de que supiéramos cómo detenerla, declaró Kakuzawa. No te arriesgues. Una descarga eléctrica de una pistola eléctrica la derribará y desactivará sus vectores. La queremos viva y con el menor número de bajas posible. Sí, señor, dijo Kurama. Tomó la foto y preguntó, ¿enviamos una orden de búsqueda y captura con la policía? Verifiquen dónde está y luego agárrenla. Queremos una operación discreta. Deberían poder incapacitar a una niña de 10 años. Si estas mutaciones se propagan, podría ser el fin de la humanidad. Sí, señor. Capítulo 7 Jinetes en la tormenta. Jinetes en la tormenta. En esta casa nacemos a este mundo, nos arrojan como un perro sin hueso, un actor completamente solo. Jinetes en la tormenta, las puertas. Kaede salió con una bolsa de basura para echarla en el cubo. Detrás de ella, Kouta llevaba su carga de lona y restos del techo. Llenaron el cubo y luego Kouta metió su trapo. Kaede añadió el suyo. Terminado. Anunció Kaede mientras arrojaba su pañuelo. Creo que hicimos un buen trabajo, le dijo Kouta. Menos mal que tienes esas manos invisibles, o nunca lo habríamos conseguido. Kaede sonrió y dijo, no fue tan malo y pudimos pasar un tiempo a solas. ¿Aún no hay nadie en casa? ¿Hay algo que te gustaría hacer? Preguntó Kouta. ¿Quieres ir a buscar más lugares para hacer dibujos? Me parece bien, vamos, dijo Kouta con entusiasmo. Entraron, tomaron sus cuadernos y lápices. Kouta dejó una nota indicando a dónde iban y salió a dibujar. Esta vez, su primera parada fue el arroyo donde cruzaba la carretera. Sentadas en una roca en la parte seca del lecho, dibujaron el puente y el arroyo, mientras Kouta le mostraba cómo dibujar agua corriente. Tal como empezó el día, Kaede se lo estaba pasando bien. En el autobús de regreso a casa, Yuka miraba por la ventana. Pasaron el arroyo y vio a Kouta y Kaede sentados uno al lado del otro, muy juntos. ¿Viste eso? Le preguntó a su madre con dureza. Kaede no está arreglando el techo, está jugando con Kouta en el arroyo. Todos en el autobús la miraron. Avergonzado por su arrebato, Takami dijo en un tono tranquilo pero firme. No es asunto tuyo, Yuka. Yuka estaba furiosa. Pensó que podrían volver a mojarse y desnudarse. Esa chica le estaba robando su Kouta, y a nadie le importaba. ¿Estaban dibujando? Preguntó Junso. Tienen un proyecto escolar para dibujar cosas en el pueblo. Kouta le está enseñando a Kaede cómo. Yuka parpadeó. ¿Un proyecto escolar? Tenían algo en la mano, admitió. Sus cuadernos de dibujo, añadió Junso. Será interesante ver qué hicieron hoy. ¿Y el techo roto? Preguntó Yuka, recibiendo una mirada fulminante de su madre. Junso se rió entre dientes y dijo, no te preocupes. O terminaron o no pudieron hacerlo y necesitan ayuda. Ya veremos. A Yuka no le gustó esa respuesta, estaba segura de que Kaede había hecho eso solo para poder escabullirse con Kouta. Para disgusto de Yuka, el techo de la habitación de Kaede estaba terminado. El yeso fresco estaba blanco donde estaban los agujeros. Sin embargo, estaba prácticamente liso. No lo pintó, se quejó Yuka. No se pinta yeso fresco. Tiene que secarse y endurecerse, dijo Junso. Mirando alrededor, añadió. Y recogieron todo el desastre. No se puede pedir más. Yuka se mantuvo ocupada mientras esperaba el regreso de Kouta. Kanae tenía que regar las plantas hoy, así que Yuka salió a ayudar. Pensó que Kouta volvería pronto. No regresaron hasta casi la hora de cenar. Mientras caminaba hacia la cocina, Kouta dijo felizmente. Papá, tienes que ver el dibujo que hizo Kaede. Es realmente bueno.
Kaede le dirigió una sonrisa sonrojada y dijo, el tuyo es mejor, Kouta, y dibujas en color. ¿Puedo ver tu dibujo, Kouta? Preguntó Yuka con entusiasmo. Claro, dijo, y dejó su cuaderno de dibujo sobre la mesa y lo abrió. Luego tomó el cuaderno de dibujo de Kaede y lo abrió para mostrarle a su padre lo que hacía. Yuka esperaba sentarse cerca de Kouta mientras éste le mostraba sus dibujos. En cambio, estaba junto a su padre, mostrándole lo que Kaede hacía con Kaede a su otro lado. Están buenos, elogió Junso. Kaede, lo estás haciendo muy bien. Yuka quería agarrar algo y aplastar a Kaede en su cabeza. Takami estaba preocupada por la mirada malvada que Yuka le estaba lanzando a Kaede. Había tenido una amiga que se parecía mucho a Kaede. De hecho, por el dibujo que Kouta había hecho de Kaede, ahora desaparecido, era muy parecida. También tenía una idea muy clara de por qué Kaede siempre llevaba sombrero. Eso también explicaría cómo Kaede le hacía agujeros en el techo tras una pesadilla. Había visto a Kai levantar cosas sin tocarlas cuando creía que nadie la veía. Al pelear con Kaede por Kouta, Yuka estaba jugando con fuego. Había pasado años, pero Takami recordaba la última vez que vio a Kai. Kai había venido a pasar unos días con ella. La mujer se había mostrado nerviosa y le había pedido a Takami que no dijera nada sobre su presencia. Kai se había ido en plena noche, y al día siguiente un detective de policía vino a preguntar por ella. Takami no la había visto desde entonces. Por su perfil facial, su cabello rosado y los cuernos que Kaede escondía, estaba segura de que Kaede podría ser su hija. Junso dijo que Kaede era huérfana. ¿Significaba eso que algo le había pasado a Kai? Después de cenar, Takami notó que la pelea por acercarse a Kouta se recrudecía al empezar a lavar los platos. Takami insistió en encargarse del trabajo y le pidió a Kaede que se los secara. Kaede aceptó a regañadientes, mientras Yuka se marchaba feliz con Kouta. Trabajaron en silencio hasta que Takami se aseguró de que todos los demás estaban en la sala viendo la televisión. Notó que Kaede se esforzaba por recoger los platos limpios con las manos. Mirando hacia un armario al que no podía llegar, Kaede frunció el ceño y acercó una silla. Kaede, puedes usar tus brazos invisibles si quieres, le dijo Takami. Kaede la miró sorprendida. ¿Sabes de eso, tía Takami? Preguntó. Takami asintió. Acababa de recibir la confirmación. Sí, querida. Verás, una vez tuve una demonio que se parecía mucho a ti. Tenía el pelo rosa natural, igual que tú, y también los cuernos pequeños. ¿Tú, también sabes de eso? ¿Te lo contó Yuka? Preguntó Kaede con voz débil. No, querida, Kai también los tenía. Kaede se olvidó por completo de guardar el vaso. Mirando a Takami, preguntó, ¿se llamaba Kai? Oh sí, Kai. Era amiga mía cuando iba a la escuela. Usaba sombreros todo el tiempo, igual que tú, dijo Takami. Hace mucho que no la veo. No tengo ni idea de qué le pasó. Con cautela, Kaede preguntó, ¿crees que ella podría ser mi mamá? Es posible, dijo Takami. Tienes más o menos la edad adecuada. El problema, Kaede, es que la última vez que vi a Kai, estaba muy nerviosa. La policía la buscaba, pero ni ella ni ellos me dijeron por qué. No digo que fuera así, pero si la buscaban, sé que Kai habría querido ocultar cualquier hijo que tuviera para que no la encontraran. Por eso mamá me metió en un orfanato, dijo Kaede pensativa. Pero, ¿qué hay de mi verdadero papá? No lo sé, cariño. Nunca lo conocí. Kai solo me dijo que la policía la perseguía, explicó Takami. Kaede se quedó mirando a la nada por un momento y luego preguntó, ¿esto fue cerca de Kamakura? Sí, ahí es donde vivíamos. Kaede asintió lentamente. Dijo con aire ausente. Kouta dijo que no nos acercáramos. Quizás por eso. Quizás, asintió Takami. Quizás también, deberías tener mucho cuidado. Tíñete el pelo y asegúrate de que nadie más que tu familia vea tus cuernos. Kaede se había escondido los cuernos para que no la molestaran. Con lo que decía la tía Takami, la gente podría ir a por ella. ¿Crees que le pasó algo a mamá? Algo pasó, dijo Takami. Éramos amigos, pero de repente Kai desapareció. No digo que alguien te esté persiguiendo. Solo digo que cuanto más te mimetices, menos probable será que alguien te note. Está bien, asintió Kaede. Ahora vamos, terminemos estos platos. Como Kaede sospechaba, una vez lavados los platos, encontró a Yuka sentada junto a Kouta en el sofá. Al entrar ella y la tía Takami, Kouta se levantó de golpe y dijo, «Toma, tía Takami, siéntate». Por supuesto, Yuka se levantó y se quedó a su lado. «Gracias, Kouta», dijo Takami y se sentó junto a Junso.
Antes de que Kouta pudiera tumbarse en el suelo y pedirle a Yuka que tomara un lugar a su lado, Kaede dijo: Kouta, tengo una idea para estar un poco más cómodo. ¿Qué? Preguntó. Kaede se sentó en el suelo y señaló el lugar justo a su lado. Siéntate aquí, mirando hacia atrás. Kouta lo hizo, preguntándose qué tramaba. Kaede se acercó, levantó las rodillas y dijo: Ahora, recuéstate sobre mis piernas y levanta las tuyas. Kouta lo hizo. Kaede se recostó contra sus piernas. Esto también los acercó. Él rió. Buena idea, Kaede. Es como si yo fuera tu silla y tú la mía. Kaede juró haber visto vapor saliendo de las orejas de Yuka mientras la fulminaba con la mirada. Sí, estúpida. A ver si te acurrucas cerca de Kouta. Yuka, estás bloqueando la televisión. Siéntate. Gritó Kanae. Yuka se dejó caer en el suelo. ¿Por qué no se le había ocurrido? Junso insistió en que se sentía mejor. Y así fue, y también notó que la tensión entre Yuka y Kaede estaba empeorando. Tenía la sensación de que los agujeros en el techo que Kaede había dejado no eran una pesadilla, sino frustración. Se acercaba el fin de semana. Takami y Yuka se despidieron y se fueron a casa. Junso los despidió en la parada del autobús y les agradeció su visita. Kouta encontró la posición de silla del otro de Kaede más cómoda que sentarse realmente en una silla. Sentados de lado junto a la mesa baja de la sala, podían revisar sus bocetos para armar su carpeta de proyectos. Al examinarlos con atención, decidieron poner el blanco y negro en un lado y el color en el otro. Desatornillando con cuidado la espiral para preservar los agujeros en los bordes del papel, tomaron un cordel y ataron los dibujos en la carpeta para pasarlos página por página, como hacían en los cuadernos de bocetos. Kaede tenía mejor caligrafía, así que tituló la carpeta: Nuestro pueblo por Kouta y Kaede Kikumura. Kouta quedó encantado con la portada. Muy bien, Kaede, se ve genial. ¿Crees que sacaremos una buena nota? Preguntó. Eso espero. Hemos trabajado bastante duro para lograrlo. Al regresar a la escuela, obtuvieron la calificación perfecta. La maestra les preguntó si podían colgarlo en la vitrina de arte de la oficina. Orgullosos de su logro, aceptaron. Kaede siguió el consejo de la tía Takami y compró tinte para el cabello. Fue un fastidio, pero con la ayuda de Kouta y el trabajo de pintarle las cejas, lograron teñirse el cabello. En lugar del castaño oscuro que indicaba el paquete, su cabello se volvió castaño, pero con un ligero toque rojizo. A Kouta le pareció que Kaede se veía genial así. Kaede estaba contenta. Sobre todo porque, al verla en el espejo del baño, su cabello era casi idéntico al de Kouta. Kurama localizó a los 5 Kikumuras que encontró en la zona de Yokohama. Ninguno se llamaba Junso ni tenía un hijo llamado Kaede. Para asegurarse, hizo que sus hombres tomaran fotos secretas de cada niño. Ninguno llevaba sombrero ni tenía el pelo rosa. Al tener que ampliar su búsqueda, pidió a su gente que consultara la base de datos nacional. Esto iba a llevar tiempo, ya que en algunos lugares Kikumura era un nombre muy común. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda, también revisó los registros policiales de Lost y Diplonius que la gente de Kakuzawa había encontrado. Como Kakuzawa había dicho, ella había logrado escapar de varios atentados contra ella. Los informes de balas que se detuvieron en el aire y de hombres que fueron repentinamente rebanados, decapitados y partidos por la mitad llenan estos registros. Kurama comenzó a ver lo peligrosos que eran los Diplonius. Acercarse a uno era arriesgarse a una muerte muy sangrienta. Volviendo al primer informe, encontró que un joven fue encontrado asesinado. Los testigos afirmaron haber escuchado a una mujer gritar y chillar, luego a un hombre gritar. Encontraron al hombre con muchos huesos rotos y una caja torácica aplastada doblada por la mitad. El cuchillo encontrado tenía las huellas dactilares del hombre, pero ninguna otra. Los testigos también vieron a la mujer de cabello rosa huyendo de la escena. Lo que Kurama vio fue un posible intento de violación, pero no se mencionó en el informe. La policía, bajo el control de Kakuzawa, solo había perseguido a la mujer alegando asesinato como presunto delito. Registraron su casa y llevaron a su entonces novio para interrogarlo mientras esperaban a que Oshikai llegara. Llegó, y el primer intento de arrestarla fracasó estrepitosamente con 4 agentes muertos. Su novio estuvo retenido durante 3 días, mientras le extraían información sobre su posible paradero. Reclinándose en su silla tras leer estos informes, Kurama se preguntó por qué no interrogaron a Oshikai antes del arresto. No era experto en la aplicación de la ley, pero normalmente la policía interrogaba y reunía pruebas antes de acusar a alguien. No asumían el asesinato de inmediato.
Ni una sola pregunta se le hacía a Oshikai en ningún informe. Eso le resultaba muy extraño. Me vino otra pregunta a la mente. ¿Dónde estaba Oshikai ahora? Al buscar en la base de datos, se vio que Oshikai había fallecido. La habían asesinado mientras intentaba escapar. Al buscar a su novio, Kurama no encontró nada tras ser detenido por las autoridades. Su casa había sido embargada por impago, y le habían cortado la luz y el gas por las mismas razones. El hombre había desaparecido. Ahora, estaban cazando a su hijo de 10 años, temiendo lo que Diclonius pudiera hacer. Básicamente, exterminar a cualquiera de su raza. Kurama coincidía en que los Diclonius eran peligrosos cuando se les acorralaba. Oshikai tenía 22 años cuando ocurrió ese primer incidente. Eso no le sonó a que hubieran matado a un maníaco. Por ahora, Kurama continuaría su búsqueda y lo registraría todo, incluyendo la información obtenida de los archivos de Oshi. No solo en computadoras oficiales, sino también en una memoria USB personal. Aquí estaba sucediendo algo que era necesario observar. Tras otro mes de búsqueda, encontraron muchos Kukumuras, pero ningún Junso. 3 meses después, una búsqueda de bienes raíces reveló a un Kikumura Junso que vivía en Hirokawa, cerca de Hirosaka, en el extremo norte de Onsu. Kurama consiguió la dirección, pero no se mencionaba a los niños, y el viaje en tren iba a ser largo. Tras empacar sus maletas y reunir a su equipo, Kurama emprendió el largo viaje hacia el norte. Llamó con antelación para reservar hotel y alquilar un coche. De camino, repasó todo lo que sabía hasta el momento. La credencial que portaba era la de inspector de la Agencia Nacional de Salud, lo que le otorgaba cierta autoridad. Al llegar a Hirokawa, envió a un hombre a la biblioteca a buscar en los periódicos alguna muerte misteriosa o sangrienta de los últimos 9 años. Pasó por delante de la residencia de los Kikumura. Era una casa bonita en un buen barrio. Dada su autoridad, lo único que pudo averiguar de la policía fue dónde vivía Kikumura Junso, y ya lo sabía. Asignó a un hombre para vigilar quien regresaba a casa y luego buscó las escuelas primarias locales. Fue al más cercano y entró. Al ver al guardia de seguridad, sacó su identificación y dijo: «Señor, soy de la Agencia Nacional de Salud. ¿Podría indicarme cómo llegar a la oficina principal?». El hombre inspeccionó la identificación y luego preguntó: «No tenemos ningún problema, ¿verdad?». «No, señor. Es una revisión de rutina», le dijo Kurama. El hombre señaló y dijo: «Sube esas escaleras, pasa las vitrinas, la primera puerta a la derecha. No te la puedes perder». «Gracias, señor», dijo Kurama e hizo una reverencia. Subió las escaleras y miró las vitrinas. La primera era una vitrina de trofeos deportivos. Junto a ella, una vitrina de arte. Al examinarla, su mirada se fijó en una carpeta. Los dibujos en blanco y negro y a color que se exhibían debajo eran muy buenos para un niño pequeño. Fue la carpeta en sí lo que le llamó la atención. Nuestro pueblo por Kouta y Kae de Kikumura, ella estaba aquí. En este pueblo y en esta escuela. Solo después de ver los nombres, se fijó en los dibujos. Eran escenas comunes que supuso del pueblo. Dibujos hechos por artistas en ciernes. Kakuzawa estaba totalmente a favor de irrumpir, electrocutarla y traerla de vuelta a las instalaciones de Kamakura. Para ello, necesitaba algún tipo de orden oficial o una orden judicial. De lo contrario, sería un secuestro. Kurama tuvo un impulso desesperado de ir a la oficina y pedirle que la sacara de clase. ¿Y entonces qué? Si hablaba con ella, tendría que tener algo que contarle. Si intentaba llevársela, necesitaría documentos que lo respaldaran. Se dio la vuelta y se fue a pensar en cómo proceder. Al regresar al hotel, Kurama descubrió que la búsqueda en la biblioteca había proporcionado pistas. A principios de este año, en un pueblo tranquilo, un hombre fue encontrado brutalmente asesinado, seguido de lo que la policía sospechó que fue una masacre relacionada con pandillas sobre un restaurante. El artículo no incluía fotos, pero ahora tenía una razón para acudir a la policía y examinar las pruebas. En la comisaría, Kurama se sentó a esperar en el vestíbulo principal. Lo llamaron y el subjefe de policía lo recibió. «Saludos, señor», dijo Kurama y le mostró su identificación. «Soy Kurama Osoi, de la Agencia Nacional de Salud. Entiendo que tuvo un problema con pandillas a principios de este año. Me gustaría revisar sus pruebas, si me lo permite. Hemos recibido informes sobre la distribución de una droga peligrosa». «Claro, síganme», dijo el oficial. «¿Qué droga es?». «Tiene varios nombres de calles y un color inusual, por lo que podría ser difícil de identificar para alguien que no sepa lo que está viendo».
Cualquier droga que haya encontrado y fotos de la escena del crimen serán muy útiles, le dijo Kurama. El subjefe lo llevó de vuelta a una habitación cerrada y sacó una caja grande del estante llena de drogas, armas y otras cosas, todo en bolsas de plástico marcadas con el contenido. En un lateral de la caja había un sobre con las fotos de la escena del crimen. Llevó la caja al fondo de la habitación y la puso sobre la mesa. Todo está aquí, Kurama. Si necesita ayuda, una copia de cualquier cosa o una muestra, el custodio de adelante le ayudará. Tenemos procedimientos de custodia estrictos. Lo haré, gracias, señor, le dijo Kurama. El subjefe se marchó. Kurama sacó las fotos de la escena del crimen. Lo primero que notó fue que se trataba de un asesinato clásico de Diclonius. Las víctimas parecían haber sido descuartizadas a espada. Hombres y mujeres habían sido descuartizados, y por los rostros que pudo ver, había sido una sorpresa total. El hombre solitario encontrado asesinado en el callejón también aparecía en estas fotos. Estaba tendido, decapitado. Un cuchillo yacía cerca de su mano derecha. Este había sido el primer asesinato. También le recordó mucho al primer asesinato de Ozzy. Un matón muerto con un cuchillo. ¿Acaso este hombre también había intentado atacar a un Diclonius? De alguna manera, no sintió pena por el hombre que aparentemente apuntó con un cuchillo a una niña de 10 años. No le quedaba ninguna duda de que un Diclonius llamado Kikumura Kaede lo había hecho. Kurama guardó todo en la caja. Fue al frente y le dijo al custodio: gracias por su cooperación. No parece haber rastro de la droga que temíamos que estuviera aquí. Para estar seguros, ¿podría obtener copias de esas fotos? De regreso al hotel, Kurama dudó si contarle o no a Kakuzawa lo que había encontrado. Su trabajo, su sentido del deber, se lo exigían. Por otro lado, cada cadáver era un yakuza, y tenía la fuerte sensación de que Kaede no había iniciado ese conflicto. Consideró la idea de hablar primero con Kikumura Kaede para conocer su versión de los hechos. Algo que su madre nunca tuvo la oportunidad de hacer. Al llegar al hotel, Kurama decidió que no haría ninguna de las dos cosas por el momento. Quería ver a Kikumura Kaede y conocerla un poco antes de hacer nada más. Podría ser la diferencia entre hacer lo correcto y cometer un terrible error. Kurama se sentó y registró todo lo que encontró en su computadora, pero no envió nada. Se reunió con su equipo de vigilancia y revisó las fotos que habían tomado. Había 3 niños en la residencia Kikumura. Una niña pequeña y 2 niños de primaria, un niño y una niña. La niña llevaba sombrero, pero su cabello era oscuro. Podía teñirse el cabello, pero los cuernos debían cubrirse. Había fotos de ellos llegando a casa y saliendo después, de la mano. El sombrero era la única pista de que Kaede era diferente. También había fotos de Kikumura Junso. El hombre tenía antiguos moretones amarillentos y una cicatriz reciente en la mejilla. Al observar la foto con atención, Kurama dedujo que lo que le hubiera sucedido, había ocurrido casi al mismo tiempo que los asesinatos. ¿Lo habría estado defendiendo Kaede de un ladrón? Si ese hombre la había atacado a ella o a su padre, fue en defensa propia, no en asesinato. Ya sabía que la masacre posterior fue resultado de ese primer encuentro. Kurama hizo que Junso siguiera al trabajo. Al descubrir que era el gerente de la tienda, Kurama fue a verlo. Al entrar, preguntó por el gerente. El cajero le indicó dónde estaba la oficina y mandó llamar a Junso. Junso salió de atrás y preguntó: soy el gerente, Kikumura Junso, ¿en qué puedo ayudarlo, señor? Kurama le mostró su identificación. Kurama Osoi, Agencia Nacional de Salud. ¿Puedo verlo en su oficina? Junso frunció el ceño. Sí que vendían comida. ¿Hay algún problema? Preguntó. Puede que sí, confió Kurama. Junso lo hizo pasar y lo hizo sentar. Junso se sentó en su lado del escritorio y preguntó: ¿cuál es el problema? Kurama sacó la foto del hombre asesinado en el callejón. ¿Reconoces a este hombre? Preguntó. Junso hizo una pausa y dijo: tengo entendido que lo mataron hace unos meses. Recuerdo haberlo visto en las noticias. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Kurama se arriesgó y dijo: tu hija, Kaede, lo mató. La cara de Junso palideció. Eso le indicó que Junso lo sabía todo. Señalando la cicatriz en su rostro, Kurama preguntó: ¿es ese el hombre que te golpeó? Junso tragó saliva y se quedó en silencio. Sí, ¿verdad? Preguntó Kurama. Te atacó y Kaede lo mató. Dime si me equivoco. Junso tragó saliva nuevamente, parecía que se iba a desmayar. No estoy aquí para arrestar a nadie, le aseguró Kurama. Solo quiero la verdad. ¿Me equivoco en mis descubrimientos? Junso dejó escapar un débil no.
Ya me lo imaginaba. ¿Qué hay de esos hombres en las habitaciones de encima del pub Good Times? Preguntó Kurama. Junso echó un vistazo a la puerta como si quisiera salir corriendo. Tragó saliva de nuevo y dijo, mira, Kaede es una buena chica. Es simpática, saca buenas notas y hace sus tareas sin quejarse. Te creo, dijo Kurama. ¿Puedes decirme por qué mató a toda una guarida de yakuza? Junso frunció el ceño como si estuviera a punto de llorar. Kaede venía de un orfanato donde la hostigaban y acosaban. Ese primer hombre dijo que venderían a por nosotros. Se lo tomó muy en serio y los persiguió primero para proteger a su familia, y no diré nada bajo juramento. No hace falta, dijo Kurama. Preguntó, ¿sabías que Kaede es una Diclonius? ¿Un qué? Kurama explicó. Los Diclonius son una subespecie de humanos que se identifican externamente por un extraño color natural de pelo y cuernos cortos y triangulares en la cabeza. Los estamos investigando porque poseen poderes mentales inusuales y muy fuertes, llamados, por ahora, vectores. Estos vectores son letales y atacan a otra persona. No creo que Kaede tuviera malas intenciones al matar a esas personas. Sin embargo, los mató. Por lo tanto, debemos encontrar una solución para evitar que esto vuelva a suceder. ¿Cooperarán con nosotros para encontrarla? Junso estaba recuperando algo de color. Quiero proteger a mi familia, dijo. Como todos. Ayudarnos ayudará a proteger a todas las familias, insistió Kurama. Sí, vale. ¿Qué querías hacer? ¿Cuál es la solución? No lo sabemos. Lo que necesitamos averiguar es cómo detener estos vectores. Para ello, necesitamos un Diclonius que colabore con nuestras pruebas. ¿Qué son estas pruebas? Preguntó Junso tímidamente. Pruebas médicas, descubrir cómo son posibles los vectores, que los activa. Ahora mismo no puedo decirles cuáles son todos, porque aún tenemos que averiguar qué debemos hacer, dijo Kurama. No permitiré que nada pueda lastimar a Kaede, dijo Junso con firmeza. Sin saber qué tenía en mente Kakuzawa, Kurama solo dijo, lo entiendo. Por favor, piénsalo. Quiero salvar vidas y necesito tu ayuda. Kurama se levantó y le hizo una reverencia. Gracias por hablar conmigo. Kurama recibió una llamada telefónica mientras regresaba al coche. Kurama. El equipo de ataque tuvo éxito. Fue casi demasiado fácil. Los atrapamos camino a casa desde la escuela, les disparamos a los tres, luego metimos a la Diclonius en la camioneta y le inyectamos sedantes. El avión sale en media hora. ¿Qué? Nunca ordené un ataque. Gritó Kurama. Kakuzawa lo hizo. Leyó los informes y ordenó el ataque. Nunca envié ningún informe. Se descargan a diario, automáticamente. Date prisa, son 20 minutos en coche hasta el aeropuerto. Kouta yacía en la acera, retorciéndose y babeando, mientras la gente llegaba corriendo. A su lado, Kanae yacía inerte. Sintió como si hubiera explotado por dentro. Apenas recuperando la vista, notó el sombrero de Kaede en el suelo. Quiso llamarla, pero apenas podía respirar, y mucho menos hablar. Su grito salió como un jadeo débil. Alguien lo dio vuelta y gritó, llamen a una ambulancia. Oh, Kami. Esta chica no tenía pulso. ¿Quién sabe RCP? Lo haré, hazte a un lado. ¿Alguien vio lo que pasó? Sí, una camioneta blanca frenó, se abrió la puerta, unos hombres de negro les dieron una descarga eléctrica y se llevaron a una chica. La tiraron dentro y se fueron. Que venga la policía. ¿Dónde está la ambulancia? Junso estaba sentado en la sala de espera del hospital, con los puños apretados mientras hablaba con voz enojada y temblorosa con el detective de policía. Se llamaba Kurama Osoi y dijo ser de la Agencia Nacional de Salud. Estuvo allí, en mi oficina, diciéndome que querían estudiar a Kaede, y prometió que no le harían daño, mientras la secuestraban. El detective anotó todo lo que dijo Junso. Estamos buscando esa furgoneta ahora mismo. Créeme, estamos haciendo todo lo posible por encontrarlos. Un médico entró y preguntó, ¿Kikumura Junso? ¿Sí? Preguntó. El médico se sentó. En voz baja, dijo, su hijo Kouta está fuera de peligro. El shock le afectó el sistema nervioso y probablemente sentirá dolores en todo el cuerpo durante 1 o 2 días. Por lo que sabemos, se utilizaron pistolas eléctricas diseñadas para aturdir a adultos. ¿Y Kanae? Preguntó Junso. El médico negó con la cabeza. Lo siento, señor. Estaba muerta al llegar. No pudimos reanimarla. Junso rompió a llorar a mares. El detective se comunicó por radio. Control, habla el inspector Koto. La joven Kikumura murió. El secuestro es ahora una investigación por asesinato.
Capítulo 8. No hay tiempo para nosotros, no hay lugar para nosotros. ¿Qué es esto que construye nuestros sueños todavía? ¿Se nos escapa? ¿Quién quiere vivir para siempre? ¿Quién quiere vivir para siempre? Oh. No hay ninguna posibilidad para nosotros, todo está decidido por nosotros. Este mundo solo tiene un momento dulce reservado para nosotros, reina. Kouta yacía en la cama del hospital con tubos en la nariz y cosas adheridas. Sabía dónde estaba, pero no tenía ni idea de por qué. Sentía un hormigueo por todas partes. Espasmos aleatorios lo golpeaban, haciéndole contraer un brazo, una pierna o la cabeza. Sentía como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Lo último que recordaba era caminar a casa con Kaede y Kanae, y luego solo sintió un dolor intenso, como si le hubieran estallado las entrañas. Tenía un vago recuerdo de estar tumbado en la acera, mirando el sombrero de Kaede. ¿Dónde estaba Kaede? ¿Dónde estaba Kanae? Les habría dado lo que le había dado. Se quedó allí quién sabe cuánto tiempo antes de que una enfermera acompañara a su padre a la habitación. Kouta. Dijo Junso con alivio. Kouta notó que su papá había estado llorando. Le preguntó, «Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien, Kouta?» Preguntó Junso. Un poco de hormigueo, pero bien. ¿Dónde están Kaede y Kanae? ¿Las golpearon también? Junso se sentó con fuerza en la silla junto a su cama. Hijo, todos recibieron descargas eléctricas. Kaede fue secuestrada. Kanae no sobrevivió. ¿Eh? Kouta creyó no haber oído bien. ¿Dónde están? Preguntó de nuevo. La enfermera entró y llamó a su padre. Él regresó con la enfermera y le dijo, Kouta, unos hombres se llevaron a Kaede en una camioneta blanca. Los tres recibieron descargas eléctricas. Kanae era demasiado pequeña, su cuerpo no lo soportó. Murió. ¿Kanae murió? Preguntó Kouta. ¿Cómo pudo morir Kanae? Él había cambiado las cosas. En esta vida, Kanae vivía. No, ella vivió, insistió. Junso negó con la cabeza. No, hijo, murió. Contuvo la respiración y dijo, ya casi estás listo para irte. Volveré pronto por ti. Salió rápidamente. Aturdido, Kouta no le dijo nada a nadie. Kanae sobrevivió, todos sobrevivimos y llegamos a casa sanos y salvos. Salimos de Kamakura. Kanae no puede estar muerta. Al ver entrar a la enfermera, Kouta le dijo, Kanae no puede estar muerta. Kaede recuperó el conocimiento. Estaba oscuro. Algo la tenía envuelta, no podía moverse. Sentía que estaba erguida. Lo que fuera que estuviera dentro la sostenía. ¿Kouta? Preguntó. No hay respuesta. ¿Kouta? ¿Dónde estás? Kouta, por favor, respóndeme. Gritó, intentando moverse con dificultad. Intentó sacar las manos, pero no salieron. Kouta. Tengo miedo. ¿Dónde estás? Gritó. Concentrándose, intentó de nuevo sacar una mano. Una descarga, como serpientes corriendo por su cabeza, la hizo gritar de dolor. Estaba atrapada, retenida en un lugar oscuro y completamente sola. Kouta. Gritó. Kouta, te necesito. Luchó y lloró, temerosa de no saber dónde estaba ni qué la retenía. ¿Por qué no vendría? Kouta regresó a casa con su padre. Mirando por la ventanilla del taxi, Kouta repitió. Kanae no puede estar muerta. Kaede escapará, ya lo hizo. Quizás Kaede pueda encontrar a Kanae. Junso se mordió el labio y guardó silencio. Había identificado el cuerpo de Kanae. Se lo había dicho a Kouta, pero este seguía sin creerlo. En un momento horrible, la mitad de su familia había desaparecido. Kanae iba a celebrar una ceremonia conmemorativa en cuanto contactara a Takami y fijara fecha y hora. Mientras tanto, aceptaría las cenizas de Kanae y las guardaría en casa. Aunque no había noticias de Kaede, salvo que la camioneta blanca que la llevó fue encontrada abandonada. Junso tuvo que pensar en la posibilidad real de que ella también se hubiera ido para siempre. Kouta no lo creía. La playa, se dijo Kouta. La playa de Kamakura. Ahí estará Kaede. Tengo que llegar a esa playa. Kouta, dijo Junso, la policía está buscando a Kaede. Nos dirán en cuanto sepan algo. No. No se puede confiar en la policía. No se puede confiar en nadie, dijo Kouta a la ventana. Si Kaede escapa, irá a Kamakura. Ahí es donde la encontré. A Junso le costó contener la emoción mientras su hijo continuaba. Sí, habían encontrado a Kaede en Kamakura, pero esto no era como cuando Kouta la conoció. Se la habían llevado a la fuerza. Se preguntó cuánto costaría el rescate. Por otro lado, esperaba que se exigiera un rescate, pues eso significaría que seguía viva.
Si no se pedía un rescate, significaba que o había muerto, o que no se trataba de dinero, y que Kaede acabaría esclavizada en algún lugar. Era un pensamiento horrible. Por otro lado, ella tenía esas manos invisibles, y él sabía que si tenía la oportunidad, no estaría indefensa. Junso no era un hombre violento, pero esperaba que Kaede masacrara a los hombres que la secuestraron y mataron a su pequeña Kanae. Ni Junso ni Kouta tenían hambre al llegar a casa. Kouta llamó a Kaede mientras subía las escaleras. Miró la habitación de Kaede, luego la suya, luego el baño. Quizás aún no ha llegado a casa, se dijo. Al regresar a su habitación para buscarla, la voz volvió a su cabeza. Así que retrasaste un poco su captura y mantuviste a tu hermana con vida durante casi un año. Tu éxito está menguando, muchacho. Algunas cosas son diferentes ahora, pero solo el tiempo y los lugares. Quizás te salves si te esfuerzas. Había un tono sarcástico al final de ese pensamiento. Kouta frunció el ceño al pensarlo. En la cómoda de Kaede estaba el dibujo que había hecho de ella. Lo recogió y se sentó en la cama. Su linda Kaede. Las mismas personas que antes la habían capturado. Kanae murió. No había cambiado nada, salvo el momento y el lugar, tal como decía el pensamiento. Había fracasado. Junso oyó un lamento proveniente del piso de arriba. Subió corriendo y encontró a Kouta en la habitación de Kaede. Kouta estaba arrodillado en el suelo, con el torso sobre la cama, mientras lloraba a borbotones. Apretaba en la mano el dibujo que había hecho de Kaede. Junso salió de la habitación para dejar que su hijo llorara. Para cuando Takami y Yuka llegaron, Kouta estaba hecho un mar de lágrimas. Estaba muy preocupado, y solo la derrota por no haber podido salvar a su hermana ni a Kaede lo atormentaba. No iba a llorar por sí mismo. Un perdedor como él no se lo merecía. Kouta permaneció inerte mientras la tía Takami y luego Yuka lo abrazaban y le daban el pésame. Permaneció en silencio, con la mirada perdida, durante la ceremonia hasta que llegó el momento de ofrecer su ofrenda al espíritu de su hermana. Se acercó al monumento, puso su tira de papel encima y dijo lo que había escrito. Kanae, siento mucho haberte fallado. Takami notó la depresión de Kouta. Junso estaba de luto, pero intentaba asimilar lo sucedido. Kouta ni siquiera intentaba lidiar con ello. Le recordaba a esos zombies de las películas. Caminaba arrastrando los pies, su mirada era vacía y, a menos que alguien se le acercara, ni siquiera se percataba de su presencia. Yuka permaneció a su lado, sujetándolo del brazo e intentando tranquilizarlo. Takami pudo ver que sus palabras caían en oídos sordos. Kouta comía porque tenía que hacerlo, dormía y hacía todo igual. La muerte de Kanae y el secuestro de Kaede lo habían destrozado. Tampoco ayudó que un detective de la policía se presentara y les dijera que la Agencia Nacional de Salud no tenía a Kurama Osoi entre su personal ni trabajando como contratista. Grabaron el rostro del hombre cuando entró en la tienda de Junso, pero una búsqueda a nivel nacional no arrojó resultados. Después de que el detective explicara sus hallazgos, Kouta finalmente tuvo algo que decir. Sé dónde está, dijo Kouta con la mirada perdida. Kaede vino del océano, estaba desnuda y tenía una herida en la cabeza, dijo con voz monótona. Lo recordé anoche en una pesadilla. Como vino por agua, debe de estar en una isla. Junso y Takami se miraron. Hijo, no estábamos cerca de la playa cuando viste a Kaede por primera vez. Estabas en las colinas. No tenemos ninguna indicación de eso, dijo el detective Koto. Playa de Kamakura. Tiene que estar en una isla cerca de la playa de Kamakura, dijo Kouta. Frustrado con su hijo, Junso dijo, hijo, fue una pesadilla. ¿Por qué tienes esa obsesión con Kamakura? Kouta respiró profundamente como si estuviera a punto de llorar y dijo con la voz quebrada, es donde morimos. Tu padre tiene razón, Kouta, dijo Takami suavemente, tuviste una pesadilla. Eso no fue real. Kouta solo bajó la cabeza y la negó con decepción. Lo entiendo. No tienes motivos para creerme. ¿Puedes probar lo que estás diciendo? Preguntó el detective. Kouta sabía que Yuka estaba allí cuando Kaede salió del agua. La miró mientras lo observaba. Como aún no había sucedido en esta vida, ella no se enteraría. No, dijo enfadado. Lo siento, oficial, mi hijo no se está tomando las cosas muy bien, ofreció Junso. Le recomendaría un psicólogo o un terapeuta de duelo, dijo el detective Koto al levantarse. Para tranquilizar a Kouta, añadió, haremos que lo revisen. Un helicóptero no tardará mucho en sobrevolar las islas de esa zona, ofreció. En las que estén ocupadas, veremos quién está en ellas. Gracias, señor, le dijo Kouta.
Junso acompañó al detective hasta la puerta principal. Yuka se acercó y abrazó a Kouta mientras lo miraba con compasión. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?, preguntó suavemente. No. A menos que pueda ayudar a Kaede, tuvo que salir sola. Solo le rezo a Kami para que pueda hacerlo, dijo. Takami quería repetirle que solo había tenido una pesadilla. Aún así, había oído historias de gente que había tenido sueños que resultaron ser realidad. Como Kouta insistía, le dijo. Kouta, si hay alguien en esas islas, la policía lo descubrirá. Lo cubrirán, le dijo y se dirigió a las escaleras. Si no podía tener a Kaede allí, quizá ver su foto le daría algunas ideas para ayudarla. Sintiendo a Yuka de nuevo sobre él, preguntó. ¿Puedes soltarme, por favor? Yuka lo hizo y se quejó. Solo estaba tratando de consolarte. No necesito consuelo. Necesito pensar, respondió sin mirarla y subió las escaleras. Junso pidió cita con una terapeuta de duelo y, por sugerencia de Takami, la acompañó a alquilar algunas películas para que ellos, y especialmente Kouta, pudieran olvidarse de los trágicos acontecimientos durante un par de horas. Sabía que a Kouta le gustaban las películas de acción, así que escogió algunas. En la habitación de Kaede, Kouta, sentado con su foto en la mano, intentaba encontrar la manera de ayudarla. Kanae se había ido, ya no podía hacer nada por ella. Había desperdiciado su segunda oportunidad de salvarla. Si no podía salvar a Kaede, mejor se tumbaba y moría. No soy nada sin ti, le dijo a su foto. Hola, Kouta, dijo Yuka alegremente al aparecer en la puerta. El tío Junso alquiló unas películas, ven a verlas con nosotros. Dijo alegremente. Adelante, dijo con la mirada perdida. Las películas no tenían nada que ver con salvar a Kaede. Oh, vamos. Dijo Yuka y entró. Kouta notó que ella buscaba la foto de Kaede. Se levantó de golpe, llevándola detrás de él y la fulminó con la mirada. Yuka retrocedió un poco. Gruñendo de frustración, dijo. Kouta, no podemos hacer nada para salvar a Kaede. Lo siento mucho, pero así son las cosas. Si no es por ti, al menos por el resto de tu familia. ¿Puedes hacer algo más que sentarte aquí y mirar esa foto? Takami apareció en la puerta. Su hija no lo estaba llevando bien. ¿Kouta?, preguntó. Junso está molesto porque te estás distanciando de todos. Por favor, por su bien, baja con nosotros. Las palabras de la tía Takami le impactaron. También estaba entristeciendo a su papá. No era su intención. Asintió, dejó la foto de Kaede en su escritorio y esperó a que Yuka pasara primero. Así lo hizo. Él la siguió. Yuka se sentó en el suelo de la sala con las rodillas en alto y preguntó. Kouta, ¿podemos hacer que yo sea tu asiento y tú seas el mío? Yuka. Espetó Takami. Sabía que era algo de Kouta Kaede. Yuka también lo sabía. Voy a tumbarme en el suelo, les dijo. Lo hizo, dándole a Yuka mucho espacio. La película comenzó con un tema navideño. Cascabel, cascabel, cascabel rock, la película era Arma Letal, y justo al empezar, Junso pensó que se había equivocado de película. La primera escena mostraba a una chica casi desnuda saltando de un rascacielos y estrellándose contra un coche. Takami lo miró con desagrado, pero no dijo nada. Kouta se sentó a mirar la película, pero sin prestar mucha atención. En realidad, no le importaba un policía suicida. Su personaje, Martin Riggs, sufría la muerte de su esposa. Al menos eso le parecía familiar. Supuso que era una trama decente, pero no contenía ninguna pista hasta después de que el compañero de Riggs secuestrara a su hija. Mientras estaban en la sala de su compañero, algo que Riggs dijo resonó en su mente, y la voz lo confirmó. Si la quieres de vuelta, tendrás que quitársela de repente. Kouta se interesó mucho en lo que estaba pasando. Era una película, así que los policías fueron capturados por los malos y lograron escapar con la hija tras torturarlos. Pero le estaba dando ideas a Kouta. Ofrecer un trato fracasó, y ya veía cómo sería cuando fueran dos contra muchos. Uno contra posiblemente un ejército sería aún peor. Entrar, sí, tenía que hacerlo. Pero que los malos te atraparan no era bueno. No era un luchador de artes marciales ninja, y ni siquiera podía conseguir una ametralladora, y mucho menos saber usarla. Quizás valió la pena sentarse a ver algunas películas. Si la quieres de vuelta, tendrás que quitársela. Todos coincidieron en que la película era un poco demasiado adulta, pero era buena. La otra que alquiló su padre fue El Halcón de Hudson, una película sobre un ladrón que ya no quería robar, pero lo chantajearon para que lo hiciera porque se le daba muy bien. Esta película era tonta, los ladrones cantaban canciones mientras robaban para aprovechar el momento oportuno.
El momento oportuno era importante al robar, ya que se trataba de distraer y evitar ser visto. Kouta observaba lo que hacían. Los ladrones se preparaban para el trabajo. Aunque no creía que los verdaderos ladrones cantaran mientras trabajaban, cosas como llevar lo necesario y usar objetos que ya estaban allí para facilitar el trabajo sí lo hacían. Observó atentamente. ¿Qué necesitaría? Necesitaba saber dónde estaba esa isla. Necesitaba un barco para llegar. La oficina de seguridad. Sí, necesitaba saber dónde estaba. Conseguir planos para saberlo y dónde estaba Kaede sería un gran problema. ¿Dispositivos extraños y caseros? Ver a Eddie revisar cosas y anotar lo que necesitaba le ayudó. Tendría que hacer lo mismo. Enviarte por correo a donde querías ir era algo que a Kouta jamás se le habría ocurrido. Fue una gran idea. Solo tenía que averiguar a dónde ir y desde dónde. Si la quieres de vuelta, tendrás que quitársela. Palabras que nunca olvidaría. La mujer a la que Kouta debía ir a ver en la secretaría de la escuela vestía elegantemente y sonreía con amabilidad. Con más seguridad en lo que debía hacer, Kouta sabía dos cosas. Recuperaría a Kaede o moriría en el intento. Y la otra era que, si siquiera insinuaba su plan, alguien haría todo lo posible por detenerlo. La mujer cuyo nombre no se molestó en recordar era amable y comprensiva. Kouta tuvo la lucidez de admitir que estaba realmente conmocionado y entristecido, pues todo había sucedido tan rápido. También reconoció que debía mantener la compostura ante su padre, su tía y Yuka. Yuka le caía bien, pero no como ella quería. En casa, Kouta insistió en que Kaede regresaría. Por suerte, su padre accedió, aunque Kouta pensó que lo hacía solo por él. Kouta accedió a mantener limpia la habitación de Kaede, además de la suya. Esto era importante, ya que le daba a Kouta un lugar donde guardar cosas y hacer planes sin que su padre lo supiera. Kouta se interesó mucho en las películas de robos y en cualquier información sobre ellos, buscando cosas como cómo mantener la casa segura. Las alarmas de puertas y ventanas solían ser pequeños imanes que, al retirar el metal, hacían sonar la alarma. En el cuaderno de bocetos de Kaede, Kouta anotó todo lo que encontró. También descubrió en películas cómo funcionaban los detectores láser y de movimiento. Era escéptico sobre cómo evitarlos y encontró mitos al respecto en Internet. Parecía la única forma eficaz de cortar la alimentación de los dispositivos. Esto también solía detectarse, por lo que era necesaria la táctica de distracción. Kouta ahorraba su paga para comprar cosas como un cortador de vidrio, unos cuantos pares de guantes negros y metal para hacer un gancho de agarre. Pensó que conseguir cosas más grandes, como rollos de cuerda, sería mejor en Kamakura. Al intentar trepar la cuerda en el gimnasio, Kouta se dio cuenta de que no tenía la fuerza suficiente, así que se propuso entrenar duro para ganar músculo. No quería fracasar por estar demasiado débil. Si la quieres de vuelta, tendrás que quitársela buscando en Google Earth. Kouta examinó cada isla que pudo encontrar frente a la costa de Kamakura. Había unas pocas. Solo una con un edificio importante, y la observó desde la costa. Mirando un mapa náutico, descubrió que el océano tenía una corriente que fluía entre la isla y tierra firme. A 12 millas de la costa, la corriente era como un río caudaloso y lento. Kouta hizo sus tareas escolares y se preparó para el robo. En lugar de simplemente caminar, corría a la escuela y de regreso a casa como parte de sus ejercicios. Muchas veces no quería, pero se presionaba por Kaede. Llegó el verano y Junso convenció a Kouta de que era seguro visitar a la tía Takami y pasar unos días en Kamakura. Kouta aún no estaba listo para intentar liberar a Kaede. Tenía más trabajo que hacer antes de intentarlo. Cuando se fueron, Kouta se llevó todo su dinero ahorrado y el de Kaede. No creía que a ella le importara que usara su dinero para intentar salvarla. Quería ver si podía encontrar esa isla por sí mismo antes de intentar ir allí. Necesitaba binoculares. Cuando Kouta quería ir a dibujar, Just no se alegraba. Demostraba que Kouta estaba volviendo a la normalidad. Yuka le rogó que la acompañara a pasar tiempo con él. A Kouta no le hacía ninguna gracia, pues Yuka era una chismosa. Aún así, accedió y, como hacían algunos ladrones exploradores, tendría que ser discreto. Por suerte, Kouta encontró un santuario en una isla con un puente. Al subir a verlo con Yuka, se emocionó al ver unos voluminosos binoculares para visitantes sobre un pedestal. Se necesitaban monedas. Eran mucho más baratos que comprar los suyos. Además, estaban bastante altos, lo que le ayudaba a ver a lo lejos. Kouta pagó sus yenes y buscó la isla. Los binoculares no eran muy potentes, pero sí hacían que pareciera más grande. Al observar el océano, vio un punto de tierra.
Mirando en la zona donde debería estar la isla, encontró otro. Este era un poco más grande y distinguió las estructuras cuadradas de los edificios. No vio ningún detalle, pero encontró lo que buscaba. Kouta dejó que Yuka tomara su turno mientras sacaba un bloc de notas y su brújula, anotando la dirección hacia la que se encontraba la isla desde allí. Estaba en el lado norte de la bahía, hacia donde fluía la corriente. Esta isla santuario sería un buen punto de referencia. Quería subir a la montaña al otro lado de la playa para ver si estaba lo suficientemente al sur como para llegar a la isla antes de que su bote se alejara demasiado al norte con la corriente. Susurrando para sí mismo, dijo: «Ya voy, Kaede». Para Kaede, el tiempo no significaba nada, atrapada en su mundo oscuro y cerrado. Incluso el hecho de estar despierta o dormida ya no importaba. Algunos sueños de Kouta eran sueños reales, otros recuerdos de estar en la cama acurrucada con él y sintiéndose bien. Tarareando Lilium mientras estaban sentados desnudos junto al arroyo. Algunos eran ensoñaciones en su mente semiconsciente. Kouta la encontraba para desgarrar la oscuridad y abrazarla con amor como solía hacerlo. Sentada contra Kouta para ver los fuegos artificiales con sus brazos protectores rodeándola. Tarareaba Lilium en voz baja para sí misma en sus recuerdos entrañables, porque eso era todo lo que tenía ahora. A veces experimentaba sensaciones físicas. Le introducían objetos en la piel, en la parte interna de los codos. De vez en cuando sentía un frescor, como si le inyectaran algo. Otras veces, una ligera sensación de retraimiento. Olores y sonidos la invadían. De vez en cuando oía conversaciones lejanas. Hombres que venían a llevar al guardia. Estas conversaciones distantes eran siempre las mismas, así que dejó de prestarles atención. Los recuerdos felices que tenía de Kouta eran todo lo que le importaba en su oscura prisión. ¿Dónde estaba Kouta? Desde la poderosa descarga que explotó en su cuerpo, solo conocía la oscuridad. Su único temor era que Kouta estuviera experimentando lo mismo. Había dejado de llamarlo. Sabía que respondería si la oía. Estaba lejos o cerca, pero no podía oírla. ¿La estaba llamando, encerrado en su propia oscuridad? No saberlo era lo peor. Se oyó un estruendo. Duró un rato, y luego Kaede oyó nuevas voces. Como puede ver, señor, está bien contenida. Estamos monitoreando su salud y asegurándonos de que reciba una nutrición adecuada. Mantenemos un bajo consumo de calorías para que no retenga demasiada energía, dijo una voz femenina. Una voz grave y profunda dijo: «Magnífico. ¿Podrá mantenerse así hasta que su cuerpo madure?» «Sí, señor». «Debo preguntar, ¿por qué la retenemos hasta la madurez? ¿Hay algo más que podamos descubrir con un cuerpo maduro que con uno adolescente?» «En efecto», dijo la voz grave y grave. «Al alcanzar la madurez, inseminamos su cuerpo y monitoreamos su desarrollo y crecimiento. Quizás haya una etapa del desarrollo en la que se puedan eliminar los rasgos de Diclonius, pero se permita que el niño en crecimiento llegue a término. Es un concepto interesante. ¿Seleccionaremos un donante al azar? No, Shirakawa, yo proporcionaré el esperma necesario. Necesitamos una base de ADN conocida para detectar cualquier desviación. Es fundamental contar con un estándar que podamos comparar con el ADN de su madre». Kaede escuchó, preguntándose si andaban a su alrededor. «¿ADN? ¿Feto? ¿Inseminar? ¿Qué me van a hacer?», gritó. Una risa pesada y una voz grave dijeron: «Lucky está escuchando. Creí que me dijiste que estaba dormida». «Sí, señor. Aumentaré la dosis». «No hace falta, de todas formas no hay mucho que pueda hacer. Ya hemos terminado aquí». Se oyó de nuevo un estruendo, seguido de un fuerte estallido, como si algo gigantesco se cerrara. Poco después, la voz grave resonó dentro de su prisión. «Siéntete orgullosa, Lucky. Pronto serás la madre de una nueva raza. Con las técnicas de fertilización adecuadas, deberíamos tener gemelos o trillizos una vez al año, tan pronto como tu cuerpo esté listo. Ellos, a su vez, tendrán muchísimos bebés. Tus nietos dominarán el mundo. Me llamo Kaede». «¿Quién eres?», preguntó enojada. «Cualquier nombre que tuvieras ya no sirve. Tendrás hijos míos, Lucky, y disfrutaré mucho más de la experiencia que tú», dijo la voz, y soltó una risa malvada. «Deja de llamarme así, me llamo Kaede y te voy a destrozar», gritó Kaede. «Anda, tócame y te arrancaré esa cosa y te la daré de comer». Intentó sacar las manos, pero recibió otra descarga eléctrica. Al recuperarse, intentó sufrir de nuevo, lanzó un grito de impotencia y luego se derrumbó y lloró. A Kouta no le interesaba el festival este año.
Había estado investigando, buscando tiendas que vendieran lo que necesitaba. Era frustrante porque sabía que aún estaba demasiado débil para intentar ir a esa isla. Necesitaba ser más grande y fuerte, y aún tenía muchos objetos que recolectar. Para parecer normal ante su padre, Kouta fue al festival y dejó que Yuka lo agarrase mientras lo recorrían. Hubo un elemento que llamó la atención de Kouta y que antes había ignorado. El juego de golpear la campana, en el que uno golpeaba la base con un gran martillo e intentaba hacer volar una pesa para que sonara la campana. Se quedó observando como muchos hombres lo intentaban. Vio que nadie podía. Aunque los hombres adultos lo intentaban y fracasaban, Kouta decidió intentarlo. Kouta pagó por el intento y levantó el martillo por encima de su cabeza. Si podía hacerlo, podría liberar a Kaede. Bajando con todas sus fuerzas, golpeó la almohadilla. El peso se elevó casi un tercio de su altura. Eso fue todo. Detrás de él oyó aplausos. Eso fue un gran intento, muchacho. Gritó un hombre. Kouta soltó el martillo y se alejó. Ni siquiera había estado cerca. Realmente necesitaba hacerse más fuerte y más rápido. Kouta evitó los fuegos artificiales. Incluso acercarse a la ladera donde había retenido a Kaede el año pasado le hizo llorar. Deseaba tanto volver a ver a Kaede, estar tan cerca de ella y saber que estaba a salvo. Pero Kaede no estaba a salvo. Estaba cautiva en esa isla. Kouta no sabía cuánto tardaría, pero iba a sacarla de allí o morir en el intento. Kouta, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó Yuka, caminando a su lado. Kouta lo pensó y luego dijo, Yuka, ¿puedo confiar en ti? Deberías saber que puedes, respondió Yuka. Kouta no estaba seguro. ¿Qué tal con algo que nadie más pueda saber? Preguntó. ¿Cómo qué? ¿Y si te pidiera que me compraras una canoa y la pintaras de negro? Preguntó. Yuka lo miró y preguntó, ¿para qué? No te lo puedo decir. Si te doy el dinero, ¿lo harías por mí? ¿Por qué quieres algo así? Preguntó Yuka. Kouta resopló. Ella estaba haciendo preguntas. Recordaba claramente cómo le gritó sobre abrazarlo desnudo junto a un arroyo el año pasado. No podía arriesgarse a decírselo. No importa, es solo una idea, dijo. Entiendo que consigan un barco para el agua, pero ¿por qué pintarlo de negro? Preguntó Yuka, confundida. No importa, era solo una idea, repitió Kouta. Kouta, esa fue una petición extraña. Olvídalo, por favor. Suplicó. Kouta, quiero ayudarte, pero... Hizo una pausa y preguntó. Ah, ya veo. ¿Quieres ir a algún sitio sin que te vean? Mierda, pensó, ella iba a descubrir por qué quería un barco. Y llévame a algún lugar donde nadie pueda molestarnos, terminó con una amplia sonrisa. Aunque quizás no. Sí, Yuka, me descubriste, admitió. Oh, Kouta. Dijo sonrojada. No tienes por qué tomarte tantas molestias. De todas formas, no deberíamos estar haciendo esas cosas por un tiempo. Yuka siguió divagando con cara de ensueño sobre cómo saldrían juntos, cómo se casarían y cómo pasarían todo el tiempo juntos. Al menos le demostró con certeza que no podía contarle nada sobre sus planes. Después del festival, Kouta se alegró de volver a casa. Sabía que aún no estaba listo, así que tenía que esforzarse al máximo para estarlo el año siguiente. Como con cualquier robo, descubrió que le llevaba tiempo prepararse para hacerlo bien. Tenía que hacerlo bien a la primera si quería recuperar a Kaede. Si la quieres de vuelta, tendrás que quitársela a estudiar, hacer las tareas del hogar, ahorrar dinero, planear la huida de Kaede y prepararse. Ese fue el mundo de Kouta durante sus 11 años. Su padre le pidió un simple favor, y él accedió. Fueron a la tienda y compraron un marco para fotos. Puso su dibujo de Kaede dentro y su padre lo colgó en la pared de la sala para que se viera cuando alguien entrara. El progreso más lento de Kouta se debía a su propia fuerza. Juraba que no mejoraba corriendo, haciendo ejercicios ni con esa tonta cuerda de escalar del gimnasio. Seguía intentando alcanzar el techo, donde un par de niños habían escrito sus nombres. Siempre se quedaba sin fuerzas antes de llegar. Al menos tenía bien definidas las ideas para el barco, y todo era viable. En un video de internet, este tipo construyó una bicicleta que podía flotar. Además de añadirle flotadores, usó la marcha alta de la rueda trasera para conectar una cadena corta a una caja de cambios de 90 grados y le puso una hélice. Kouta vio el video varias veces, concentrándose en la hélice. La bicicleta del hombre funcionaba y la impulsaba por el agua. Incluso le dijo dónde conseguir las piezas. Así, Kouta podría tener su canoa impulsada por una hélice. Sería mejor que intentar remar los 12 kilómetros hasta la isla.
Como el sigilo era crucial, tenía que evitar hacer movimientos que fueran fácilmente visibles. Kouta hizo su propio diseño. Pedales de ejercicio en la parte inferior de la canoa, cadenas para subir por los costados, ejes cortos para conectar las cadenas a las cajas de cambios en los exteriores y ejes para enganchar las hélices. Ahora, solo tenía que construirla para asegurarse de que funcionara. También necesitaría un timón. Siguiendo esta idea, Kouta aprendió mucho sobre mecánica, así como el uso de sellos para evitar fugas de agua por los orificios de los pernos de la canoa. La lista de cosas que necesitaba para su canoa era más larga de lo que pensaba. También se dio cuenta de que, a medida que la canoa se volvía más compleja, su construcción tomaría más tiempo y tendría que hacerlo en Kamakura. Kouta empezó a gastar parte de los 200.000 yenes que había ahorrado en comprar herramientas. La habitación de Kaede se convirtió en un mini taller. Con madera, hizo un marco y trabajó en su invento. Le llevó hasta las vacaciones de primavera, pero lo logró. Desmontó su dispositivo y guardó todas las piezas en su maleta de viaje. Internet se convirtió en una herramienta valiosa. Fabricó bombas de humo con botellas de refresco, fabricó el gancho de agarre que necesitaba y aprendió a desactivar las alarmas magnéticas de ventanas y puertas con el cable puente adecuado. También consiguió unas tiras magnéticas por si las necesitaba. Otra cosa que aprendió fue a moverse con sigilo, pues necesitaba zapatillas con suelas adecuadas. Las suelas más suaves y con buen dibujo eran las mejores. Compró un par extra para añadir a su maleta de viaje, que ya estaba empezando a pesar. La lista de cosas que tenía que comprar en Kamakura crecía. También guardó en su mochila cuerda, una canoa, plástico negro, tornillos, herramientas y una linterna con pilas de repuesto. También metió ropa oscura al empacar. Para todas las cosas que llevaba en la mochila, tenía muy poca ropa. Simplemente no había espacio para ella. A lo largo de todo esto, lo que lo mantuvo trabajando tan duro en algo que parecía imposible para un niño de 11 años era un pensamiento. Si la quieres de vuelta, tendrás que quitársela.